Muy buenas chicos. Sean muy bienvenidos a este canal. Espero que disfruten la novela. Por cierto, todos los créditos de la novela son enteramente para el autor. Capítulo 101. Cosecha y decisión. Después de un tiempo, los pocos piratas acobardados sobrevivientes cercanos se acercaron sigilosamente. Solo después de confirmar la muerte de Scarface Harry, reanudaron su comportamiento anárquico. Dos piratas blandieron sus espadas y maldijeron en voz alta, ya que el otro quería picar el cadáver de Scarface Harry para descargar su ira. Cheyenne suspiró mientras les hacía un gesto para que se detuvieran. Ser completamente inescrupuloso en una batalla era un hecho, si no, las consecuencias definitivamente serían su propia muerte. Sin embargo, después de un resultado satisfactorio, insultar más a una persona muerta es algo exagerado. Después de preguntar a los piratas, siguiendo la costumbre de los vikingos, movió el cadáver de Scarface Harry a un pequeño bote salvavidas a un lado y usó una lona para cubrirlo. Su objeto funerario era una copa de vino tosca que estaba hecha con piel de vaca. Luego, las cuerdas se soltaron cuando el pequeño bote se alejó con la marea. Había un pirata que le tenía cierto respeto a Scarface Harry, mientras soplaba en su gaita que colgaba de su cuello. Los vientos eran muy fríos, el melodioso sonido de la flauta acompañó a este fuerte vikingo en lo profundo del mar Caribe. Un sentimiento de tristeza se formó inconscientemente en el corazón de todos. Después del entierro naval, Cheyenne reparó un poco el barco con los pocos piratas, al menos tuvo que intentar arreglar y estabilizar el mástil principal. Si no fuera solo por confiar en los pocos que manejan este velero de 15 metros de largo, incluso después de trabajar duro, solo navegarían unas pocas docenas de metros. Una ola entonces desperdiciaría por completo sus esfuerzos. Todos los piratas restantes sufrieron lesiones personales, además, su relación no se consideró amistosa, pero Cheyenne no tenía miedo de que organizaran otra rebelión. Después de que repararon el barco de manera bastante adecuada, Cheyenne regresó a la bodega del barco. En una mirada, naturalmente vio los cofres del tesoro llenos de riquezas del castillo Tortuga. Así fueron los tesoros acumulados en Puerto Tortuga durante 70 años. Pero lamentablemente, después de interactuar con los tesoros, el reino de las pesadillas le notificó que no podía venderlos por puntos de utilidad. Tampoco pudo encontrar ningún mensaje específico. Según la deducción de Cheyenne, esto probablemente se debió a que no había contribuido en absoluto durante el saqueo de estos tesoros. Por lo tanto, su nivel de contribución fue patético y el reino de la pesadilla revocó sustancialmente sus privilegios. A pesar de que robó estos artículos de Scarface Harry, solo tenía la propiedad y no tenía privilegios para venderlos o verificarlos. Por supuesto, esta era solo una posibilidad, pero Cheyenne no pensó más porque había cosas más importantes a la mano. Dado que ese es el caso, entonces para maximizar mis beneficios, Cheyenne murmuró para sí mismo, probablemente tenía un plan aproximado en su corazón. Lleno de expectativas, levantó esa espada plateada de Amán, pero una vez más se desanimó. Eso fue porque la notificación que provino fue: esta arma está atada a un alma, incapaz de examinar. Visite freeweb.com para una mejor experiencia de usuario. Obviamente, esta espada de plata debería ser una herencia antigua transmitida en la familia de Amán, era un medio que podía usarse para controlar la campana y la taza. Esta era probablemente un arma muerta que tenía su propia naturaleza espiritual, al menos un tipo de categoría negra. Por lo tanto, si su propietario Amand no muriera, otros no podrían activarlo. Según el entendimiento de Cheyenne, esto no fue una sorpresa. Aunque Bellan Mug acaba de experimentar una intensa explosión a gran escala, pero cuando Chris estaba detonando los explosivos, tenía el objetivo de causar confusión para asegurar su ruta de escape. Allí, la fuerza explosiva debió estar dispersa ya a intervalos. Además, en las habitaciones del capitán de Amán, solo colocó un explosivo y el resto se usó para la destrucción de infraestructura. A través de la actuación inicial de Scarface Harry para evaluar el poder real de Amán, probablemente tenía una gran oportunidad de sobrevivir. Cheyenne negó con la cabeza, desechando todos los pensamientos no esenciales de su mente. Sin duda, Amand verá a Cheyenne como una espina en su carne, pero Cheyenne ya iba a regresar pronto a su mundo actual. Por lo tanto, esto no importaba mucho. En cuanto al futuro, Cheyenne sintió que realmente había una posibilidad de regresar al mundo caribeño, pero sintió que su desarrollo fue asombrosamente rápido. La próxima vez que se encontró con Amán, Cheyenne no se atrevió a alardear de lograr la victoria, pero al menos tenía cierta confianza en preservar su vida.
Sheyan arrojó esa envidiable espada plateada a un lado, suspirando arrepentido y sacudiendo la cabeza. El sabor de no poder usar un arma tan maravillosa era amargo. Esto era como una mujer hermosa y sexy bailando en barra frente a ti, pero nunca te permitiría tocarla. Luego procedió a recoger esa caracola parpadeante con brillo plateado. Después de agarrarlo con fuerza, observó un brillo negro intenso que destellaba repetidamente, y un objeto de artesanía del tamaño de un bolsillo apareció en el frente. Mirando de cerca, este objeto parecía estar esculpido en un cristal negro, tenía la apariencia de un ancla. Un leve hedor a sangre atravesó de frente, lo que provocó que Sheyan estornudara 2 veces. La huella de pesadilla transmitió una notificación. Has adquirido un accesorio de tipo negro. Ancla fósil de obsidiana rareza del equipo. Negro equipo. Fuerza barra agilidad barra físico +1 equipo. Amuleto, 2 habilidad pasiva del equipo. Valentía en la opresión. Cada vez que reciba daño, ganará 2 puntos de físico temporalmente durante 300 segundos. Este efecto puede acumularse 5 veces. Requisitos de equipo. El atributo físico debe ser de 18 puntos o más. Posición del equipo. Accesorio material. Obsidiana peso. 104G. Descripción. Este es un accesorio hecho por un vikingo utilizando obsidiana, se ha transmitido durante siglos. Se dice que posee una habilidad misteriosa que puede proteger a su dueño. Pero debido a que ha acumulado demasiada energía funesta durante largos periodos de escaramuzas, el portador de esto también será asesinado por otro. Después de la muerte de Scarface Harry, la vinculación del alma de este accesorio se ha desvanecido. Sin embargo, en el futuro, si encuentra otro propietario compatible, puede restaurarse a su estado más fuerte. Evaluación. Puedes llamarlo Gao Bueno Sea, te diré si este es el apodo con el que Cara Cortada Harry llamó a este objeto. Puntuación de batalla del equipo. 20. Al mirar este accesorio, Sheyan entendió la razón por la cual Cara Cortada Harry pudo resistir tanto tiempo. Solo este equipo ya le dio 110 HP adicionales, 11 puntos completos de físico, agregando esto a su propio físico de 30 puntos. Por lo tanto, su físico total alcanza un máximo de 41 puntos. Si incluyera las bonificaciones de su equipo plateado y de otro tipo y el título de oficial en jefe, su atributo básico para el físico podría incluso haber tocado el límite superior en su mundo. 50 puntos. No es de extrañar que su implacable equipo pudiera ser frustrado por el poder de Scarface Harry. Ed. +1 físico luego +2 por daño recibido que se puede acumular 5x, pensando hasta aquí, Sheyan se dio cuenta de que realmente había subestimado a Cara Cortada Harry. Si siguió los informes que adquirió para la deducción, este oficial en jefe debería ser un personaje de la historia que se clasifica entre los gustos de Amand. Por supuesto, su personaje en la historia solo tomaría una posición más baja en comparación con la fuerza. Citando un ejemplo, si Davy Jones, Blackbeard, Jack Sparrow son como Zhang Zhao, Dian Wei y Suzu en el romance de los 3 reinos, entonces Scarface Harry sería similar a Wang Ping, Zhou Kan y Wang Xuan. Todos eran generales militares de primera línea en los 3 reinos. Entonces, si la lesión en la cabeza sufrida por Cara Cortada Harry fue culpa mía, entonces este botín accesorio debería haber sido una categoría de historia plateada. Sheyan miró la descripción de este ancla fósil de obsidiana, no pudo evitar tener ese pensamiento deprimente en mente. Durante la batalla con la flota Paragon, la cabeza de Scarface Harry fue atravesada por un fragmento de madera volador al azar. Después, mareos severos y secuelas siempre lo habían acosado. Sheyan astutamente conspiró una serie de trampas alrededor de este punto, eran como lazos de cuerda que se contraían lentamente alrededor de la garganta de Cara Cortada Harry. Finalmente, le robó con éxito su vida. En última instancia, esa herida grave en la cabeza de Harry no fue causada por Sheyan, ni siquiera tenía una pizca de vínculo con él. Por lo tanto, el reino de las pesadillas cortó una clase de botín de Harry Cara Cortada, restringiendo que ocurrieran trucos baratos. Aunque el requisito de equipo era de 18 puntos en el físico y Sheyan solo tenía 17 puntos, actualmente todavía estaba en un bote. Después de su título, líder pirata proporcionó una bonificación de fuerza +2 y físico +2, apenas cumplió con los requisitos de equipamiento y, por lo tanto, lo equipó con éxito. Una vez que se coloca un equipo dentro del reino de las pesadillas, sus efectos se activarán. Sin embargo, una vez que lo desequipas y llevas a cabo los efectos de restauración /mejora / incrustación en él, debes reunir 20 puntos de físico para poder equiparlo una vez más.
Después de llevar a cabo una serie de experimentos, Sheyan se dio cuenta de que si podía anticipar una batalla en el futuro, podía utilizar el método de hacerse daño a sí mismo para activar la habilidad pasiva de este ancla fósil de obsidiana. Por lo tanto, puede disfrutar de la bonificación aterradora de 10 puntos en el físico desde el principio. Pero si la batalla estalla abruptamente, entonces esa posibilidad se disuelve. Una serie de vítores resonaron desde fuera de la bodega. Los 4 piratas restantes pudieron amarrar con éxito el mástil principal y, una vez más, colgar las velas en él. A pesar de que esta masa improvisada se balanceaba y crujía contra el viento aullador, aparentemente a punto de romperse en cualquier momento, fue capaz de generar suficiente fuerza y de mala gana mover el bote. Los piratas miraron los restos que se hundían del Bellon Mug, estaban temporalmente perdidos y, naturalmente, decidieron seguir a Sheyan a ciegas. Capítulo 102. Ofrenda. Editado por Yo. En primer lugar, Sheyan los llamó, pateando sin rodeos uno de los cofres del tesoro, señaló el cofre y dijo: «Es todo tuyo, tómalo hasta que no puedas aguantar más». Los 4 piratas obviamente se abalanzaron en éxtasis siguiendo esa orden, llenando completamente sus bolsillos con gran esfuerzo. Mirando sus pesados bolsillos hundidos, tenían una mirada feliz pero exhausta. Sheyan esperó a que su entusiasmo se calmara antes de hablar en voz baja. Aunque Bellon Mug es un desastre, sigo sintiendo que Amand no murió. Una vez que esperemos a que se alimente solo, entonces la primera persona que matará seré yo. Tengo miedo de que me persiga hasta los confines del mundo. Por lo tanto, mi única forma de supervivencia es encontrar un gran poder que me proteja. Contando los varios superpoderes, Black Pearl probablemente ha sufrido muchas bajas en su conflicto con la familia Foke. Considero que el viejo Jack apunta al desastre, y muchos han testificado sobre las formas malvadas y egoístas de Barba Negra. Y la gloria de la reina, puede que no sea fiable. Por lo tanto, la única última opción que queda es el capitán del Flying Dutchman, Davy Jones. Aunque ese tipo es despiadado y salvaje, su reputación es la de un hombre de palabra. Ofrecerle los tesoros restantes puede incluso ganarme una posición importante. Sheyan barrió su entorno y continuó sinceramente. Visite free.com para una mejor experiencia de usuario. Ya que ustedes confiaron en mí, naturalmente no los decepcionaré. Hay 2 caminos para ustedes ahora. La número 1 es que me sigas y te rindas a Davy Jones en el Flying Dutchman que está anclado fuera del puerto. La segunda es que encuentres un lugar seguro para esconderte, una vez que todo este caos haya concluido, tomarás tus tesoros y te irás. No importa qué camino elijas, ya te has asegurado grandes bonificaciones. Los 4 piratas comenzaron a discutir. 3 de ellos no querían seguir como piratas, el último estaba dispuesto a seguir arriesgando su vida en el mar. Sheyan accedió a que se fueran, pero primero tenían que ayudar a navegar el barco a un área cerca del Flying Dutchman. Esos 3 piratas no tuvieron objeciones. Después de media hora, la silueta borrosa del legendario barco pirata, The Flying Dutchman, apareció frente a sus ojos. Sheyan trabajó mano a mano con los otros piratas dispuestos, trasladaron los tesoros a un pequeño bote salvavidas en el costado. Después de eso, abordaron el bote salvavidas y remaron hacia el Flying Dutchman, antes de eso lanzaron una señal intermitente. Dentro de esta conmoción, el holandés errante también observó atentamente la serenidad circundante. Sheyan estaba actualmente remando en un bote salvavidas que era un poco más grande que un sampan ordinario, los objetos almacenados en él eran claramente visibles. Obviamente, no representaban ninguna amenaza y, además, emitieron una señal amistosa intermitente, por lo que ascendieron con éxito al legendario barco pirata, el Flying Dutchman. Actualmente, el holandés errante aún no había incurrido en la maldición que prevalecía en las películas. Los piratas en lo alto de este barco seguían siendo hombres comunes, con un aire vigoroso e indómito a su alrededor. El viceoficial Old Bill incluso había sido lamentablemente estafado previamente por Sheyan. El encanto de Sheyan originalmente era muy bajo, después de una serie de eventos, esta relación con Old Bill se había hundido hasta el nivel del hielo. Si desafortunadamente lo encontraba en el momento en que ascendía, temía que la mayoría de sus esfuerzos hubieran sido en vano. Sin embargo, Sheyan tenía una gran confianza en conocer al propietario principal de este barco, Davy Jones. Esto no fue solo una suposición a ciegas, sino una deducción después de cuidadosas deliberaciones.
Tomando la situación ahora en consideración, un caos tan grande ha golpeado el puerto de Tortuga, la familia Foke iniciando ataques contra el Perla Negra, y los piratas restantes habían comenzado a saquear el puerto. Lo extraño es que el Flying Dutchman y el Queen Anne's Revenge de Barba Negra, estos dos legendarios barcos piratas, eligieron observar a un lado. Siguiendo la lógica, estos dos barcos deberían ser los líderes de pandillas entre los hooligans. Al encontrarse con tal situación, deben dar ejemplo y ser los primeros en actuar, de lo contrario, su posición suprema puede ser cuestionada por otros en el futuro. Aunque Cheyenne no entendía las razones subyacentes detrás de sus extrañas acciones, había una cosa que podía confirmar. No importa si es Blackbeard o Davy Jones, estos dos deben observar cuidadosamente la secuencia de eventos que se desarrollan con respecto al puerto. La distribución de información no se desarrolló en esta era. Un visitante repentino, aunque viniera con las manos vacías, traería informes primarios de lo que estaba sucediendo, era lo que quería Davy Jones. Además, estos piratas tenían una mirada venenosa en sus ojos, mirando los pocos cofres enormes ya podían adivinar qué artículos valiosos estaban almacenados. Por tanto, Davy Jones tenía un 90% de posibilidades de salir del armario personalmente, cumpliendo así su objetivo. Cheyenne actualmente ya se había hecho un pequeño nombre dentro de los piratas. Durante la reunión de piratas en Erobisland, ya se había familiarizado con varios piratas, y bastantes ya tenían una impresión aproximada de Seamanian del Este. Después de que subieran los pesados cofres del tesoro, todos los piratas cercanos comenzaron a jadear en estado de shock. En este momento, Cheyenne sintió que algo no estaba bien. Este sentimiento no era el nerviosismo de un repentino ataque furtivo, no era el sentimiento de agotamiento o aburrimiento, sino el sentimiento de ser escaneado y ver a través de sus secretos a fondo. Cheyenne permaneció sin emociones, ya había examinado en silencio su entorno. De repente descubrió un par de ojos entre la multitud, estos ojos no tenían mucha diferencia con los piratas normales, pero una magia misteriosa parecía estar alojada dentro de sus ojos. Era como hacer que la gente quedara atrapada en una alucinación. El dueño de estos ojos se dio la vuelta y se fue después de hacer contacto visual con Cheyenne. Originalmente estaba enredado entre la multitud, con un pañuelo rojo común en la cabeza y una camisa de esgrima de color blanco amarillento. Las mangas de su camisa estaban bastante relajadas, apretándose solo en la muñeca. Este era un atuendo bastante común entre los piratas, por lo tanto, cuando esta persona se dio la vuelta, era como una gota de agua dentro de un océano, desapareció por completo. Cheyenne inicialmente quería perseguirlo de inmediato, pero en ese momento la puerta del capitán se abrió con un crujido. Mirándolo, probablemente fue pateado desde el interior. La puerta de madera era extremadamente resistente, su grosor era de aproximadamente una muñeca. Marcas salvajes al azar cubrían la madera de roble centenaria. Aunque la puerta estaba llena de cicatrices, se mantuvo resistente e irrompible. La puerta batiente de madera se estrelló fuertemente contra una pared cercana con un fuerte golpe. Si uno no estuviera prestando atención, se habría sorprendido por el sonido. Sin embargo, los piratas de los alrededores parecían no estar molestos por este escenario. Después de eso, salió un escocés alto y voluminoso, su edad era de aproximadamente 40 años. Su rostro estaba sonrojado, su cabello y barba flotando en el aire. Un tatuaje de cangrejo residía en su grueso brazo derecho. Su mano izquierda sostenía una pecera de vidrio transparente de bolsillo, dentro de la pecera había un pequeño pulpo gris ceniza. Estaba agitando los brazos con entusiasmo dentro del agua. Cheyenne observó a este hombre enorme, un sentimiento profundo e inconmensurable como si el océano se formara en su corazón. Este sentimiento era algo que Cheyenne nunca había sentido antes, la descripción más cercana sería enfrentarse a las capacidades devastadoras enloquecidas de la brecha del espacio-tiempo en el mundo de Terminator. La aterradora presencia del legendario capitán del barco pirata Davy Jones estaba realmente en un nivel completamente nuevo. ¿Así que eres tú quien solicita una audiencia con este gran Davy Jones? Este hombre enorme ensanchó sus fosas nasales y bramó con una voz espesa. Su voz tenía un marcado acento escocés, por eso era un poco confuso. Sin embargo, la formidable confianza se podía escuchar claramente. Cheyenne colocó su puño derecho en su pecho, humildemente inclinándose. El marinero Ian del Este presenta sus respetos. Davy Jones bromeó descuidadamente con su pulpo mascota y continuó. He oído hablar de tu nombre y de tu hazaña de derrotar a los españoles.
Pero, esta no es razón suficiente para que aterrices en la cubierta del Flying Dutchman. Al igual que lo que puedes ver. Cheyenne una vez más inclinándose ni servil ni autoritariamente. He venido a ofrecer estos tesoros. Te lo puedo jurar, hace 2 horas estos cofres aún descansaban dentro del tesoro del castillo Tortuga. Adentro contiene los 70 años completos de riquezas acumuladas por la familia Foke. Esta frase provocó un alboroto emocionado de los piratas. Sin embargo, Cheyenne notó que cuando levantó la voz diciendo contiene los 70 años completos de riquezas acumuladas por la familia Foke, Davy Jones en realidad bostezó perezosamente. Este mal hábito inusual, debajo de él había un significado oculto y profundo. Varias ideas pasaron por su mente como electricidad, en última instancia, su última conclusión casi lo hizo gritar involuntariamente. Davy Jones es, en última instancia, un pirata despiadado. Esto confirma que definitivamente no era una persona noble de gran moral. Dado que los tesoros del castillo de Tortuga que ofreció habían recibido una recepción fría, había 2 posibilidades. Una era que ya estaba ricamente cargado, o la segunda mayor posibilidad era que este montón de tesoros en realidad no valía mucho. La riqueza acumulada de la familia de Foke durante 70 años sonaba extremadamente atractiva, sin embargo, es extremadamente difícil ser frugal después de estar acostumbrado al lujo. Una vez que aparece un hijo pródigo dentro de la familia Foke, la tasa de gasto se vuelve extremadamente rápida. Comparando el puerto actual de Tortuga, que es fuerte en apariencia pero débil en realidad, la familia Foke actual es solo un caparazón de lo que era antes. Además, después de sacar estos cofres de la guarida secreta del castillo de Tortuga, ningún pirata habría tenido la oportunidad de examinarlo cuidadosamente, hasta que los 3 piratas tomaron la primera elección. Además, algunos tesoros requieren de un profesional especializado para determinar su autenticidad. Excluyendo la posibilidad de productos falsificados, usando esta deducción, entonces este cofre rebosante de tesoros en realidad no valía mucho. Capítulo 103. Establecerse a uno mismo. Después de que Cheyenne confirmó su proceso de pensamiento, instantáneamente se formó otra conclusión en su mente. Eso fue entre Davy Jones y la familia Foke, probablemente hubo algún tipo de relación complicada. La verdad de que la familia Foke, siendo fuerte en apariencia pero débil en realidad, era una cuestión de vida o muerte para el patrimonio familiar. Este tipo de secreto, a menos que fuera entre una relación de padre e hijo, nunca se habría filtrado fácilmente. Y esto también podría explicar el comportamiento del holandés errante que elige adoptar una postura neutral. Era muy probable que Davy Jones y la familia Foke tuvieran algún tipo de amistad y acuerdo. Además, como sabía que las ganancias dentro del castillo no eran muchas, no estaba dispuesto a pisotear estas aguas turbias. Además, el otro legendario capitán de barco pirata, Barba Negra, era una persona cruel y sospechosa. Probablemente entendió mal el dilema de Davy Jones, y viendo que el holandés errante estaba esperando su momento, naturalmente no se atrevió a moverse. Debido a que los piratas no eran militares regulares, una vez que se unían a las filas de saqueo, era difícil lograr que los piratas regresaran. Cuando llegue el momento en que alguien de repente lance un ataque sorpresa, entonces seguramente sufrirá una derrota. Estos pensamientos parecen sonar muy largos, pero pasaron por la mente de Cheyenne en un instante. Actualmente, era el momento equivocado para asombrarse. Cuando Cheyenne sintió que Davy Jones ya estaba exhibiendo una mirada impaciente, inmediatamente sacó la espada plateada de Amán, levantó ambas manos para ofrecerla y anunció respetuosamente. Aparte de eso, te ofrezco la espada del Hijo del Mar Negro, Amán, como prueba de mi lealtad. Siguiendo la inferencia de Cheyenne, la espada plateada de Amán no solo contiene poderes formidables, sino que incluso puede controlar barcos. Era al menos un arma de historia de clase plateada. Su alto valor ya era difícil de medir desde una perspectiva normal, diferentes clases de equipos obtendrían diferentes valoraciones. Desde ese punto de vista, dentro de equipos de igual clase, un arma definitivamente valdría más, esta lógica se puede ver claramente por la cantidad de armas y otros equipos que hay. Si no fuera porque esta arma tiene el criterio de necesitar eliminar a Amán, Cheyenne nunca le habría ofrecido esto a Davy Jones. Su encanto no era alto, incluso si usaba este método de obsequio directo, el resultado aún no estaría claro. Sin embargo, esta arma que estaba ligada a otra alma ya se considera chatarra. Además, el paradero de Amand se desconocía actualmente, la dificultad de tratar con él se ha multiplicado por 2, e incluso ahora poseía un odio profundo hacia Cheyenne.
Visite freeweb.com para una mejor experiencia de usuario. Por lo tanto, para Cheyenne, en primer lugar, no tenía ninguna confianza en poder matarlo en un corto periodo de tiempo y, en segundo lugar, no tenía claro cuándo volvería a entrar en este mundo después de irse. Es por eso que sacó esta arma plateada de la historia que no podía usar y la intercambió por otra cosa que era beneficiosa para él. Una vez que esta espada plateada brilló, Davy Jones finalmente se movió. Arrojó la pecera de cristal a las manos de un pirata cercano y se acercó rápidamente. Luego agarró la empuñadura de la espada plateada de Amand. En sus manos, esta arma que une el alma reaccionó en un instante, irradiando un resplandor plateado cegador. Davy Jones no pudo responder a la agitación repentina cuando el arma se volvió inestable en sus manos. Tropezó unos pasos hacia atrás, cuando la espada cayó al suelo. Los piratas leales que lo rodeaban se sorprendieron al instante, sacaron ansiosamente sus espadas y gruñeron en voz alta a Cheyenne. Era obvio que pensaban que Cheyenne había hecho un truco clandestino para dañar a su jefe. Solo Davy Jones tenía una mirada agradable en su rostro, se rió a carcajadas mientras señalaba con las manos a la mitad de sus subordinados. Mirando a Cheyenne con satisfacción, asintió con la cabeza. Mocoso, bien hecho. A partir de ahora, eres parte del holandés errante. Escuché que eres bastante capaz e incluso tienes conocimiento sobre navegación. Simplemente agradable. Corlisus había sido gravemente herido por los cerdos españoles, creo que ya no puede ser un pirata. Puede ser el tercer oficial temporal en este barco entonces, pero recuerde que si muestra la más mínima incompetencia, personalmente lo patearé por la borda. Para estos piratas, la traición y las masacres eran comunes, por lo que no pusieron objeciones cuando Davy Jones reconoció a este Cheyenne traidor. El tercer oficial es un puesto que asiste al primer oficial en todo tipo de gestión, su tiempo restante también se requería para ayudar al navegante. Esto ya era un paseo por el parque para Cheyenne. Una vez que presenció la reacción de Davy Jones, dejó escapar un suspiro de alivio. Obviamente, esto era una apuesta. El invaluable y precioso arma plateada de la historia de Amand era solo una pieza de chatarra para Cheyenne, pero más importante era que si Davy Jones llegara a la misma conclusión. Si es así, no era difícil adivinar lo que haría esta cabeza pirata de temperamento explosivo. Además, todavía estaba el viceoficial Oldville que estaba extremadamente disgustado con Cheyenne. Pero ahora, Cheyenne podía dejar sus cargas. Dado que Davy Jones estaba extremadamente satisfecho con el regalo de bienvenida de Cheyenne, al mismo tiempo, también recibió notificaciones de la huella de pesadilla. Misión secundaria. Acércate a una leyenda, completa, resumen de la misión. Ascienda a cualquiera de los Black Pearl /Flying Dutchman /Queen Anne's Revenge /HMS Victory, y conviértase en miembro de su tripulación. Evaluación de la misión. Has obtenido el permiso del capitán del Flying Dutchman, Davy Jones, y te has convertido con éxito en el tercer oficial del legendario Flying Dutchman. ¿Desea recibir la recompensa de la misión correspondiente? Si no, Cheyenne seleccionó sí. Ha recibido 1000 puntos de utilidad. Tu reputación entre los piratas ha aumentado en 3000 puntos, causando indirectamente la destrucción de Bellanmuk, 500 puntos, directamente involucrado en la muerte de Scarface Harry, 500 puntos, adquiriendo los tesoros del Castillo Tortuga, 500 puntos, convirtiéndote en el tercer oficial temporal del holandés errante, 1500 puntos, tu reputación actual. Respetado, 1113/6000 TN. Probablemente superó el primer nivel de reputación amistosa, has recibido 2 puntos de logro. Tu valor de logro actual es de 6 puntos. TN. Incluye todos sus logros anteriores más puntos meritorios, puntero. Tu fecha límite para dejar este mundo es en 21 horas, 14 minutos y 40 segundos. Puedes elegir quedarte en este mundo para seguir buscando pistas, o puedes detener tus acciones y regresar al reino de las pesadillas. Indicación importante. No puedes volver al reino de las pesadillas durante el estado de combate. Puntero. El valor de su logro ha superado los 5 puntos, su estado ha aumentado. Ahora eres un recluta. Tu huella de pesadilla ha recibido las siguientes promociones. Puedes adquirir tus respectivos artículos de rango del ejército en cualquier momento en el reino de las pesadillas. Tu espacio interespacial personal ha aumentado un 10%. Advertencia. Una vez que el valor de su logro caiga por debajo de los 5 puntos, los beneficios obtenidos anteriormente desaparecerán y su promoción de estado será revocada.
Después de que Sheyan leyera las notificaciones, era obvio que esta misión secundaria no era de una dificultad fácil, pero recompensaba con solo 1000 puntos de utilidad. Por lo tanto, premiaba con recompensas externas, por ejemplo los 2 puntos en logro. Con respecto a esto llamado logros, Sheyan aún no lo había entendido del todo. Mirándolo, probablemente tenga algún tipo de establecimiento con rango militar, era como un símbolo de estatus. Pero hasta ahora, Sheyan solo recibió 2 puntos de logro después de completar esta misión, parece algo precioso y raro. Después de que Davy Jones obtuviera la espada de Amán, su estado de ánimo se volvió extremadamente bueno. Realmente no prestó atención a esos pocos cofres del tesoro, permitiendo sin rodeos que sus hombres los distribuyeran. Fue entonces cuando Sheyan entendió, en realidad estos estaban llenos hasta el borde del cofre del tesoro que robó de la residencia Foke. En retrospectiva parecía que contenía muchas capas de tesoros, pero en realidad estaba lleno de piastra, una especie de moneda francesa, ese valor relativamente bajo debido a su mezcla de plomo, en la parte inferior. Sumarlo fue aproximadamente solo unos pocos miles de libras. Para los piratas ordinarios esto era una gran cantidad de dinero, pero para el legendario pirata Davy Jones, esto no era nada que mereciera su atención. Una vez que la reputación de Sheyan se elevó a un estatus respetado, era muy obvio que podía sentir una gran transformación en las actitudes de estos piratas. Por ejemplo, ciertos brutos de aspecto feroz y siniestro lo evitarían inmediatamente cuando lo vieran. A pesar de que al viceoficial Oldville no le caía bien, solo podía arreglarle una cabaña bastante agradable para un solo habitante. Incluso tenía 2 piratas apodados Crow y Sata que eran bastante compatibles con él. Por lo tanto, aunque el encanto de Sheyan no era muy grande, tomaron la iniciativa y tuvieron el coraje de ganarse su favor. Todo el barco pirata tenía al menos unos cientos de piratas, pero la autoridad coercitiva del tercer oficial de Sheyan solo pudo atraer a 2 hombres. A partir de esto se podía ver que la compatibilidad era realmente una posibilidad mínima. Este tipo de gran noticia que se entregó sola, ¿por qué Sheyan se la perdería? Aunque este barco pirata actualmente funcionaba normalmente, Sheyan sabía que en el futuro, su capitán Davy Jones mutaría en un demonio marino. Incluso esta nave poseería su propia personalidad y vida. Sería reconocido en el mundo del mar Caribe como el acorazado más demoníaco y fuerte, donde nadie estaba por encima de él. Por lo tanto, la fuerza de sus tripulantes no sería débil en absoluto. En Bellan Mug pudo aprender 2 niveles básicos de habilidad de Blind Mat. Actualmente, solo le quedaba un corto período de día en este mundo, si la oportunidad coincide, intentar aumentar su habilidad básica nuevamente no sería imposible. Para poder establecerse como miembro de este legendario barco pirata, uno debe tener la fuerza adecuada. Aunque Crow y Sata eran miembros ordinarios de la tripulación en esta nave, una vez que Sheyan activó su habilidad de percepción, se dio cuenta de que la oración básica de Crow había alcanzado incluso el nivel 4, sus otros efectos específicos eran su habilidad especial. Una vez que te comunicas con Crow, puedes ordenarle que opere. Es excepcionalmente adecuado como explorador e incluso puede llevar a cabo perturbaciones de largo alcance. Lo único que pudo ver de Sata fue habilidad avanzada. Empuje rápido. Esta habilidad tenía una descripción, podía concentrar la energía de todo el cuerpo en el extremo afilado de su arma, su daño y sus habilidades de penetración eran devastadoras. Capítulo 104. Haciendo una visita. Sin duda, si Sheyan pidiera entrenar con Crow y Sata, nunca lo rechazarían. Sin embargo, Sheyan descubrió una cosa, que no importaba cuánto tiempo desperdiciara entrenando, no haría ninguna mejora. Esto se debe a que su nivel básico de habilidad básica era demasiado bajo, lo que se asemeja a un niño de 5 a 6 años que no puede hacer nada, incluso si lo colocan en la misma cama con una hermosa mujer voluptuosa y desnuda. Me temo que me he adelantado demasiado a la historia. Sheyan no pudo evitar suspirar. Nunca había esperado extralimitarse. En circunstancias normales, ser capaz de convertirse en el jefe de tripulación de Bellan Mu debería ser el límite superior de este mundo, por lo tanto, todavía podía aprender ciertas habilidades de esos piratas menos hábiles. Pero, ¿qué era este horrendo lugar? El holandés errante de los 3 legendarios barcos piratas. Por supuesto que no había forma de que Sheyan aprendiera nada, creía que si no hubiera tenido experiencia en el campo de la gestión y la navegación marítima, Davy Jones no habría podido ofrecerle el puesto temporal de tercer oficial. Después de despedir a los 2 piratas, Sheyan se derrumbó en la cama de su camarote y se durmió profundamente.
Tuvo una noche extremadamente agotadora, además se sentía un poco amargado porque después de esforzarse tanto, parecía que las ganancias no compensaban las pérdidas. Además, la ejecución de Cheyenne fue sumamente minuciosa. Antes de dormir colocó un sable detrás de la puerta de la cabaña. Actualmente, el Flying Dutchman estaba parado en el mar, los vientos no eran fuertes y, por lo tanto, el barco era extremadamente estable. Una vez que la puerta de la cabina insinuara cualquier movimiento, el sable se estrellaría contra el suelo. Cheyenne durmió, pero no totalmente libre de ansiedad. La causa principal fue que Davy Jones tenía algún tipo de conexión con la familia Foke. Nunca olvides que Lady Lord Foke murió en manos de Cheyenne. Aunque Cheyenne personalmente pensó que sus actos estaban ocultos, el poder de Davy Jones era tan profundo como el océano. Su estado posterior fue un vínculo entre los vivos y los muertos, un barquero que trascendió a los marineros ahogados, que sabían que ahora incluso podría poseer habilidades misteriosas. Enfrentado a una persona tan parecida a una bestia, Cheyenne no confiaba en preservar su secreto. Una vez que esto se filtre, ¿quién sabe cuáles serían las consecuencias? Pero ahora, Cheyenne obviamente iba a ser extremadamente cauteloso. Dentro del espacio borroso y nublado, Cheyenne de repente escuchó un dan. Como si algo hubiera caído, e incluso estaba golpeando el suelo. Instantáneamente se levantó de la cama. Cuando abrió los ojos y vio que el cerrojo de madera de esta puerta había sido desviado, el sable caído al suelo. Se formó un pequeño hueco en la puerta, y gradualmente se hizo más grande. Una figura vestida de gris salió corriendo apresuradamente. Visite FreeWeb.com para una mejor experiencia de usuario. Los ojos de Cheyenne parpadearon, inmediatamente saltó de la cama haciendo acopio de fuerzas y lo persiguió. Obviamente, si Davy Jones quería hacerle daño, no tenía que actuar astutamente en absoluto. Lo que quiere decir que las acciones de esta persona se representaron sin el permiso de Davy Jones. No podía pensar en nadie en mente, pero de repente recordó cuando subió al barco por primera vez, un par de ojos que parecían poder penetrar en el interior de una persona. Por el momento, esta figura ya había sido bloqueada implacablemente por Cheyenne. Había una brecha de unos 5-6 metros entre ellos. En este barco pirata superpoblado, una vez que pasaran por cualquier pirata, el pirata naturalmente ayudaría a su nuevo tercer oficial y no al mocoso que estaba delante de él. Por lo tanto, los labios de Cheyenne se curvaron en una mueca fría. Observó a este mocoso lleno de pánico como si un depredador mirara a su presa. Pero en este mismo momento, un fuerte sonido estalló en los oídos de Cheyenne. Simultáneamente, el Flying Dutchman inclinó su colina y se desplazó horizontalmente unos 2-3 metros. Perdió el equilibrio. Este escenario no era extraño, esta era la señal para que el costado del barco abriera fuego. En este giro repentino, Cheyenne no había anticipado un acontecimiento tan repentino. Además, su agilidad no era sobresaliente, por lo que perdió el equilibrio y casi se cae. Montado en esto, la persona que estaba persiguiendo saltó ágilmente, usando la partición de madera cercana como base, saltó ingeniosamente a un desvío a un lado. Una vez que Cheyenne recuperó su estabilidad, la figura desapareció hace mucho tiempo. En este momento, Cheyenne pudo ver una sombra de velas formándose en la distancia. Poco a poco de la niebla del mar, un acorazado ancho y majestuoso navegó. Incluso podría reclamar como un igual al holandés errante. Impresionantemente, era el otro barco pirata legendario, Queen Anne's Revenge. Cheyenne ya no podía preocuparse mucho por la persona astuta. Entendió por qué al perseguir a esta persona no se encontró con una sola persona después de tanto tiempo. En realidad, los piratas ya estaban estacionados y esperando en sus posiciones personales. Solo que, Cheyenne no podía entender por qué la venganza de la reina Ana de repente comenzaba un conflicto con el holandés errante. Una serie de fuertes estruendos de los cañones sonaron una vez más. Barba Negra probablemente había comenzado el asalto. Pero Cheyenne sintió que algo estaba pasando. Porque a pesar de que el olor a humo era muy denso, faltaba una señal crítica y eran salpicaduras gigantescas resultantes de las balas de cañón. En esta era, las balas de cañón eran todas sólidas, por lo tanto, incluso si no lograban conectar con la nave, aún desencadenarían salpicaduras imponentes. Pero cuando estos dos barcos desataron sus cañones, el océano permaneció en paz. Esto decidió una cosa. Estaban lanzando fuego de cañón vacío. Por lo tanto, pensando críticamente, ni siquiera Cheyenne, ni siquiera un niño pequeño entendería que probablemente se tratara de saludos con armas de fuego como una forma de presentar sus respetos.
En este punto, ambas partes comenzaron a ondear sus banderas para transmitir información. Después de un rato, la venganza de la reina Ana opuesta se acercó. Aproximadamente a 2 millas náuticas de distancia, liberaron un pequeño bote que tomó prestados los vientos para navegar más cerca. Sheyan no pudo inventar quién estaba en ese bote, sin embargo, los piratas que estaban en cubierta permanecieron extremadamente solemnes. Aunque su atuendo estaba andrajoso y desordenado, parecían tener el rigor de la marina británica. Incluso el altivo Davy Jones salió a cubierta. Sus manos cruzadas contra su pecho con una apariencia imperturbable. Este tipo de bienvenida disciplinada era obvio del estado de la persona que pudo provocar que Davy Jones le diera la bienvenida personalmente, era naturalmente el capitán del Queen Anne's Revenge, Blackbeard. Sheyan sintió que los siguientes eventos obviamente no afectarían en absoluto a su humilde posición como tercer oficial, por lo que una vez más regresó a su cabina. Pero su mente se arremolinaba con pensamientos sobre ese agresor oculto. Afortunadamente, actualmente era el tercer oficial, incluso si era nuevo y no tenía mucho prestigio aquí, ayudando con el navegante ya que su trabajo aún era muy apreciado por los piratas. El papel del navegante era encontrar todas las rutas posibles dentro del vasto océano, algunos navegantes incluso podían dibujar los mapas marinos y sus rutas. Después de lavarse las manos de este trabajo pirata, pueden vender estos mapas a un precio alto. Declaración casual, si uno fue capaz de preservar aunque sea una pequeña parte del mapa del mundo, una vez en la edad medieval, ese objeto podría incluso describirse como un tesoro invaluable. En un momento, el mapa de navegación al Cabo de Buena Esperanza incluso había resultado en la muerte de miles, incluso durante las escaramuzas que resultaron en muertes, se requeriría que el navegante diera sus bendiciones, si no, sus almas no podrían regresar a casa. Por lo tanto, los artículos relacionados con un navegante ganarían el aprecio y el respeto de los piratas junto con su misterio. Sheyan tomó prestado tal estatus y autoridad que, naturalmente, podía moverse libremente sin obstáculos dentro de la nave. Aunque el holandés errante era enorme, una vez que llamó a los dos cabecillas piratas Moan y Sata, después de coordinarse con ellos, podría acabar fácilmente con ese bastardo astuto. En un lugar extranjero, el mayor tabú era tener un enemigo oculto. Sheyan obviamente no cometería un error tan común, porque ya había ofendido a muchas personas en este mundo. Por lo tanto, necesitaba investigar rápidamente a este enemigo oculto y usar su estado para eliminarlo. Justo cuando Sheyan estaba a punto de irse a buscarlo, el viceoficial Oldville trajo a otros y lo empujó a la habitación. Miró a Sheyan con una mirada extremadamente negativa. En el mundo real de Sheyan, se describiría como párpados semicomprimidos. El jefe te está llamando para que subas de inmediato. Sheyan estaba un poco aturdido, pero al mirar a los dos toscos piratas con sus músculos gruesos y redondos, supo que no tenía otra opción, debía irse. Solo podía ponerse de pie y seguir su ejemplo, sin embargo, se preparó mentalmente para huir de inmediato una vez que lo asaltaron. Siguió a los tres brutos doblando varias esquinas en el enorme Flying Dutchman, no mucho después llegó a las habitaciones del capitán de Davy Jones. El viejo Bill se paró junto a la puerta mientras él le hacía señas con la cara a Sheyan para que entrara. Las habitaciones del capitán de Davy Jones eran bastante espaciosas, sus paredes de madera circundantes estaban hechas con madera de pino gruesa. Había un ligero aroma a tabaco mezclado con ron flotando en el aire. Dentro había una cama, un baúl de almacenamiento, un mapa y una carta, una pintura al óleo del unicornio marítimo y en un estante había una fila de diarios de viaje. Encima de la resistente mesa de madera de haya, había una bolsa de seda para cigarrillos, algo que Sheyan había visto anteriormente en el mundo presente. Estaba hecho con cuero de foca procesado e incluso tenía un cordón de cuero que lo sellaba. Se dijo que este tipo de bolsa de cigarrillos podría mantener los cigarrillos dentro del frío y la humedad y, además, aumentar su fragancia. Capítulo 105. El compañero de la espada. Barbanegra se sentó debajo de la pintura al óleo, con la cintura y la espalda perfectamente erguidas. Si no fuera por su nariz aguileña que contribuye a su apariencia viciosa, realmente tendría el aire de un general de la Marina Real Británica. Davy Jones se apoyó descuidadamente en una silla a un lado, su aura dominante brotaba de él, miró hacia la puerta cuando alguien entró. Sheyan era extremadamente ingenioso, inmediatamente inclinó su cuerpo para hacer una reverencia diciendo: «Jefe». Davy Jones asintió con la cabeza, entrecerrando los ojos, dijo: «¿La espada que me ofreciste, realmente fue tomada de las manos de Amán?»
Sheyan se encogió de hombros e inocentemente proclamó. Jefe, la cantidad de personas que reconocen esta arma en el mar Caribe son más que los tiburones en el agua. Visite Free.Web.com para una mejor experiencia de usuario. Davy Jones se rió a carcajadas, se volvió hacia el acero frío e inexpresivo Barba Negra. Siento que lo que dijo mi tercer oficial es absolutamente correcto. Cuando Davy Jones se rió, Sheyan finalmente sintió que la presión sobre él se aliviaba, levantó los ojos para mirar y su corazón dio un vuelco. Debido a que ese renombrado Barba Negra sostenía un eje que parecía muy familiar, parecía que era exactamente el arma la espada de plata de Aman que le regaló a Davy Jones. La espada había sido sacada de su vaina, pero con la habilidad de observación excepcionalmente aguda de Sheyan, después de una segunda mirada, sintió que algo andaba mal. Porque el protector de mano de esta espada, capa protectora en el área de sujeción, se curvó en un arco exagerado, y estaba curvado hacia el lado derecho, mientras que la espada de Aman debería estar curvada hacia la izquierda. En ese momento, Barba Negra recuperó otra espada, esta espada era la espada de plata del verdadero Aman. Las dos espadas que descansaban una al lado de la otra sobre la mesa, además de la curvatura opuesta contrastante de su guardamanos, el exterior de ambas espadas e incluso el tenue brillo plateado eran exactamente similares. En pocas palabras, era como mirarse en un espejo. Barba Negra miró a Sheyan con una mirada fría, luego dirigió su atención nuevamente a las dos espadas. Actualmente, Sheyan ya había inferido aproximadamente todo el proceso de desarrollo. Davy Jones previamente debería haber sabido que Barba Negra estaba buscando en secreto esta clase de arma, su sed por encontrarla era grande. Por lo tanto, cuando recibió esta arma dotada, inmediatamente contactó a Barba Negra. Sin embargo, cuando Barba Negra recibió esta espada, todavía no podía descubrir el misterio dentro, sintió que era una falsificación y le pidió a Sheyan que lo confrontara. Por supuesto, había un punto sospechoso. ¿Por qué el propio Barba Negra no se lo quitó a la fuerza a Aman? La primera posibilidad era que no pudiera robarlo, porque Amand es un personaje extremadamente astuto y poderoso. Pero según la deducción de Sheyan, la mayor posibilidad era que no lo supiera. En esta era, las personas con algún tipo de estatus normalmente usarían este tipo de espada tradicional. Por ejemplo, en las películas, el protagonista principal, Jack Sparrow, también era un experto con la espada. Este tipo de espada era como una herramienta de autodefensa dentro de la Royal Navy británica. A pesar de que no había ninguna persona obsesionada con la espada que mataría por las espadas, pero un arma personal era de suma importancia. Incluso si Barba Negra fuera un capitán de los 3 legendarios barcos piratas, no se rebajaría a pedir mirar las armas de otras personas. Barba Negra continuó examinando las espadas, intentó levantar las dos espadas al mismo tiempo, e incluso colocó la espada plateada de Amand cerca de su propio ojo para mirarla. Era como si quisiera diseccionarlo con su poder ocular. Finalmente, sacudió la cabeza sombríamente, suspirando que estaba a punto de levantarse e irse. De repente Sheyan habló. Disculpe mi intrusión, capitán, ya descubrí un fenómeno extraño, ¿le importaría compartir su dificultad conmigo? Barba Negra miró fijamente a Sheyan, sus ojos reflejaban claramente la burla y el desprecio. Sin decirle una palabra, salió. Justo cuando sus manos estaban a punto de tocar el aire exterior, agregó Sheyan. Si puede decirme, entonces tal vez haya un rayo de esperanza en su pregunta. Si te vas, entonces esta esperanza se perdería. Tal vez la insoportable y prolongada búsqueda había agotado la paciencia de Barba Negra. Tal vez la confianza de Sheyan lo había persuadido ya que su cuerpo permaneció rígido por un breve momento antes de darse la vuelta rápidamente. Su voz ronca era como arañar acero. Si te atreves a revelar mi secreto, entonces seguramente te convertiré en un imperecedero, y serás para siempre el esclavo más humilde de mi barco. Estallido. Davy Jones golpeó con fuerza su copa de madera sobre la mesa, el ron se derramó sobre la mitad de la mesa. Este bruto escocés tenía una expresión helada mientras decía. Señor Teach, el nombre de Barba Negra es Edward Teach, esto no es la venganza de la reina Ana, yo decidiré el destino de mi tercer oficial. Barba Negra no mostró miedo, mientras le devolvía la mirada con crueldad. El aire repentino de conflicto entre dos personalidades enormes hizo que Sheyan sintiera que sus piernas eran ligeras, sintió una presión dolorosa aplastante presionando contra su cuerpo mientras retrocedía unos pasos. En este momento, Barba Negra continuó de repente. Mi espada, fue obtenida hace 10 años. ¿Qué pasó entonces? No necesitas saberlo.
Pero se dice que el portador de esta espada será invencible en una batalla naval cuerpo a cuerpo. Sin embargo, no está completo, dice la leyenda, que encontrar su otra mitad le permitiría demostrar su mayor potencial. Escuchando hasta aquí, Sheyan ya entendió. Al ver la luz, respondió. Es por eso que la espada de Amand en todos los aspectos complementa con precisión esta espada como la otra mitad. Pero en cambio, no mostró ninguna reacción única. Barbanegra permaneció en silencio, pero su expresión podía confirmar que la especulación de Sheyan no estaba equivocada. Sheyan luego sonrió suavemente. Precisamente el caso, soy el único sentado más cerca de la puerta. Barbanegra levantó el ceño fruncido, obviamente irritado por este molesto pirata que metía la nariz en sus cosas. Pero, Davy Jones miró a Sheyan con pleno interés. Porque, para los piratas, la posición actual de Sheyan estaba de espaldas a la puerta. Esto fue extremadamente siniestro, probablemente porque un pirata al amanecer no estaba seguro de vivir hasta la noche, modismo chino. Estilo de vida precario. Sentarse en esa posición significaba que un extraño podría golpearte por la espalda en cualquier momento una vez que entrara por la puerta, una vez que la persona se diera cuenta de que ya estaría muerta. Sheyan continuó. Debido a que estoy sentado en este lugar, puedo ver lo que ustedes dos no pueden. El corazón de Barbanegra latía más rápido, había un latido confuso dentro de su corazón. Lo que le faltaba era algo para romper. En cambio, siguió escuchando a Sheyan. Justo ahora, la vaina de la espada que le regalé al jefe fue colocada en tu asiento. Cuando recogiste tu arma, en realidad vi un resplandor saliendo de esa vaina. Las dos espadas plateadas tenían una apariencia exactamente similar, pero la vaina de Amand parecía extremadamente antigua. Estaba terriblemente desgastado, e incluso estaba envuelto con una capa de trapos negros. Era obvio por qué Barbanegra lo colocó instantáneamente a un lado del taburete. Diciendo hasta aquí, Sheyan redujo su ritmo. Supongo que la otra mitad de una espada, puede no ser necesariamente otra mitad de aspecto similar, como la rara ocurrencia de dos hombres que establecen una familia con éxito. El verdadero misterio detrás de esta leyenda, en realidad puede ser, su vaina. Sheyan ni siquiera había terminado de hablar, pero los ojos de Barbanegra ya estaban ardiendo con un resplandor que quemaba el alma. Al extender su palma, su propia espada plateada voló automáticamente a su mano. Al mismo tiempo, trató de enganchar la vaina en el suelo con su pierna, pero no se enganchó en nada. Levantando la cabeza, descubrió que Davy Jones ya había usado algún tipo de método poco ortodoxo para recuperar esa vaina en su mano. Los ojos de este bruto escocés fluían con una excitación maliciosa, su enorme nariz estaba enrojecida. Davy Jones filtró una sonrisa astuta, pero usó un tono suave para hablar. Amado Edward, de repente me arrepiento de nuestro antiguo negocio. Por lo tanto, estoy dispuesto a pagar una multa a cambio de los derechos de propiedad de esto. Con sus palabras, el piso circundante de repente se agrietó y se abrió. Fue tan poderoso como una puerta que se abrió de golpe. Incluso el polvo circundante en el estante comenzó a flotar hacia abajo por las vibraciones. Después de eso, la tapa del cofre de madera en el suelo se abrió automáticamente. Como el tintineo de las campanas, las lustrosas monedas doradas del interior volaron automáticamente al olvido y desaparecieron. Era como si un tornado a pequeña escala pasara por aquí y absorbiera todos los tesoros. Davy Jones se rió a carcajadas, luego palmeó los hombros de Sheyan y dijo: Muy bien hecho. Barbanegra tenía una expresión pétrea, pero por el blanqueamiento de sus manos debido a su fuerte agarre sobre la empuñadura de la espada, su estado de ánimo obviamente era bastante furioso. Solo alguien que estuviera familiarizado con la naturaleza siniestra de Barbanegra entendería, esta era la expresión cuando su ira había llegado al límite. En cambio, la persona sentada frente a él era Davy Jones. Era alguien que podía estar en pie de igualdad en términos de influencia y fuerza individual. Además, todavía estaba en el Flying Dutchman. Indique su precio. Barbanegra volvió a sentarse en su silla. Sus ojos se habían intensificado gradualmente, emitiendo una sensación escalofriante de una cobra a punto de devorar a su presa, llena de una aura coercitiva y viciosa. En cambio, Davy Jones se sentó tranquilamente, reflexionando por un momento sobre si extendió su mano derecha. Luego dobló el pulgar grande, el dedo medio, el dedo meñique y balanceó los dos dedos restantes en el aire con arrogancia. Los músculos se contrajeron violentamente en el rostro de Barbanegra, miró a Davy Jones y de repente sacó dos artículos de la correa en su cintura.
El primer artículo parecía completamente extraño, en realidad era un saco del tamaño de la palma de la mano tejido con una tela antigua e hilo rojo. Su abertura tenía una forma extraña como la parte inferior de una mujer. Cheyenne aún no tenía claro este tema, solo cuando regresara al mundo actual se daría cuenta. Ese era un objeto vudú absolutamente famoso conocido en el mundo marino del Caribe, se llamaba Ratan Momo. Capítulo 106. Enorme peligro. El culto vudú se originó en el interior de una religión, generalmente poseía una intención de venerar sus orígenes. Ven la parte inferior de la mujer como la puerta de entrada de la humanidad, de hecho, lo es, por lo tanto, crearon este tipo de artefacto del órgano reproductivo femenino. Este objeto dentro del culto vudú tenía una reputación similar al Jinguban, garrote dorado empuñado por San Wukong en Journey de West. Su estado era inimaginable. Se rumorea que después de construir un muñeco vudú y colocarlo en ese objeto durante un período de tiempo, después de recuperarlo, la tasa de éxito de ese muñeco vudú aumentará al 100%. Explicando aún más, si uno no usaba este objeto, incluso la muñeca vudú hecha a mano por un hechicero vudú superior tenía solo un 40% de posibilidades de éxito. El segundo artículo de Barba Negra fue una mini botella de cerámica. En su interior contenía la materia prima más importante necesaria para crear un no muerto inmortal o en descomposición, se llamaba Sanjidada, que se procesaba inusualmente en polvo con veneno de pez globo y veneno de sapo. Para llenar esta mini botella, Barba Negra tuvo que recolectar durante 10 años. Fue extremadamente precioso. Al evaluar estos dos elementos, Davy Jones parecía bastante complacido. Después de eso, alguien trajo noticias de 10 cañones nuevos adicionales junto con 5 cofres llenos de monedas de oro. No estaba claro qué métodos usó Barba Negra para comunicarse con sus subordinados. Finalmente, Davy Jones, con un hilo de indisposición, volvió a mirar esta vaina gastada, luego se rió y la arrojó. Barba Negra lo atrapó con una mano. Una emoción cubrió inevitablemente su rostro, porque cuando la espada y la vaina se acercaron, los dos objetos brillarían intensamente. Este tipo de brillo le daba a uno la sensación de que los dos pertenecían juntos, se mezclaba como un río y el mar, e incluso emitía una sensación húmeda. Hasta ahora, incluso un tonto podría vincular la profunda conexión entre los dos objetos. Incluso el frío y siniestro Barba Negra, una persona tan astuta y astuta, no pudo evitar dejar escapar una sonrisa repulsiva. Barba Negra se mantuvo firme mientras levantaba la espada plateada y la vaina negra por las que pagó un alto precio. Entonces de repente metió la espada en la vaina. De repente. Ed. Metió la espada en la vaina. Lo siento, no pude evitarlo, visite Freeweb, no ve, L.com para una mejor experiencia de usuario. No pasó nada. Los ojos gemelos de Barba Negra se hincharon como un sapo. Este tipo de expresión que se forma en este capitán legendario vicioso y siniestro, solo podría describirse como cómico. Lo extraño es que cuando aflojó su agarre, su propia espada plateada fue catapultada fuera de la vaina. Aterrizó en el suelo con un ruido metálico. El cercano Davy Jones estalló en una risa salvaje y desenfrenada, se rió tan fuerte que se agarró el estómago y sus lágrimas comenzaron a fluir. Después de la risa rugiente, la puerta se abrió de una patada y 5 piratas entraron corriendo con el viento. Estos 5 piratas eran todos lisiados, algunos tenían un gancho de hierro en el lugar donde se suponía que debía estar su mano derecha, mientras que otros tenían una pierna falsa en la izquierda. Pero Cheyenne podía sentir un aura diabólica que soplaba como un huracán, era como si llenara toda la habitación del capitán. Obviamente, Davy Jones había entendido este escenario, tenía miedo de que Barba Negra comenzara un alboroto debido a su furiosa humillación. Por lo tanto, inmediatamente llamó a varios guerreros dorados y cachiporras florecidas para reprimir la situación. Cheyenne fue testigo de su aterradora fuerza, tuvo la aterradora sensación de que uno podría incluso rivalizar con Scarface Harry. Cheyenne secretamente jadeó en su corazón. Los 3 barcos legendarios de hecho merecían su reputación. Personalmente, con sus capacidades de combate, podría ser el jefe de tripulación del Bellend Mug. Pero una vez que se unió a esta legendaria tripulación pirata, sus habilidades individuales tal vez ni siquiera podrían igualar a las de un humilde miembro de la tripulación. Si no fuera porque se ganó cierta reputación por sus técnicas de navegación y sus habilidades de gestión, entonces realmente no podría alcanzar su estatus y posición ahora. Barba Negra comenzó a temblar de pies a cabeza. Esto no se debió simplemente a que su esperanza de una década se desvaneció, sino también a que desperdició sangre y esfuerzo.
Lo que lo enfureció aún más fue que actualmente estaba en el territorio de otra persona, Davy Jones lo había explotado por completo, ni siquiera podía desahogarse. La mirada venenosa de Barba Negra finalmente se posó en Cheyenne, el pecho de Cheyenne repentinamente se apretó. Davy Jones no le tenía miedo a Barba Negra, pero eso no significaba que él mismo no tendría miedo. Blackbeard siempre fue un mago negro competente en el Mar Caribe, toda su tripulación incluso fue impulsada por muertos vivientes. Ante una mirada tan muerta por parte de ese viejo zorro, Cheyenne sintió un fuerte pesimismo por su futuro. Aparte de esto, Cheyenne originalmente quería sacar a relucir otro asunto crítico pero relevante para intercambiarlo por un buen precio, pero ahora no podía importarle mucho. ¿Qué pasaría si Blackbeard de repente se rebelara y le lanzara una maldición de vudú muerto? ¿No sería eso desastroso? En el momento de esta hostilidad, Cheyenne inhaló profundamente y se paró frente a Barba Negra. Suplicó sinceramente. Conozco la raíz de este problema. En vista de la destacada actuación anterior de Cheyenne, era mucho más fácil para él hablar ahora. La expresión oscura de Barba Negra se volvió más clara, incluso sintió un poco de alegría en su corazón. Era como una persona que se ahoga logrando agarrarse a un pasto, pero persistió con una expresión helada. Hablar. Cheyenne inhaló y continuó. Anteriormente, escuché débilmente a Amand mencionar que su espada se transmitió de sus antepasados. Mirándolo ahora, el poder real de la espada de Amand en realidad no es muy fuerte, solo dependía de succionar un poco de energía espiritual de la vaina para alcanzar su potencial. Amand probablemente usó este pretexto para encubrir la naturaleza mítica de la vaina. En circunstancias normales, ¿quién sabría que esta brillante y resplandeciente espada es en realidad una cáscara vacía? Su verdadera fuerza reside en esta vaina hecha jirones y desgastada. Los ojos de Barba Negra parpadearon, como si se hubiera dado cuenta de algo. Cheyenne continuó hablando. Sin embargo, si con esta capa de ocultamiento, Amand parecía permanecer paranoico. Por lo tanto, pude sentir que Amand había establecido una extraña relación con esta arma. Esta relación, no puedo entender. Basado en cómo diría el alma de una persona se divide en 7 partes. Es muy probable que Amand o incluso su antepasado tengan una parte de su alma sellada dentro de esta arma. Por lo tanto, aparte de él, nadie más puede activar el arma. Lo que digo, ¿eres capaz de aceptar tu grandeza? Quizás esta es la verdadera razón por la cual la espada y la vaina no pueden reunirse. Barba Negra asintió con la cabeza, sus ojos de repente emitieron un brillo relajado. Entiendo. Cheyenne de repente formó una intención maliciosa en su corazón, habló con una mirada sin emociones. En realidad, eliminar el efecto especial de vinculación del alma en esta arma es bastante simple, solo necesitas matar al dueño de esta huella del alma. Entre líneas, en realidad estaba señalando a Amand. Esto en realidad se llamaba usar palabras como dagas para cometer asesinato. Y no se corrompió con una sola gota de sangre. Una mirada traicionera se formó en los ojos de Barba Negra, sus labios se curvaron en una sonrisa falsa. No hay necesidad de tales problemas. Extendió su mano hacia la empuñadura del sable en su cintura, sin hacer más movimientos, todo su cuerpo comenzó a vibrar. Esa vibración era relativamente peculiar, era como si tuviera temblores fríos de pies a cabeza. Por el contrario, la expresión de Davy Jones se volvió pesada. No mucho después, un pirata llegó con un informe, diciendo que el barco opuesto envió a un hombre y que quería venir aquí. Barba Negra miró a Davy Jones, luego hizo un gesto con la mano para indicarle que entrara. El pirata que entró estaba medio desnudo, con los ojos en blanco y la expresión apagada. Solo cuando vio a Barba Negra recuperó algo de vitalidad. Barba Negra permitió que este pirata caminara hacia él, luego metió la mano, perforando profundamente en su pecho. Solo en ese momento la vida volvió a este pirata, no la agonía sino la gratitud. Barba Negra ni siquiera lo miró, retorció las manos y excavó horriblemente el corazón de ese pirata, y todavía goteaba sangre. Un hedor espeso y fuerte a sangre llenó el aire. Barba Negra sostuvo el corazón entre sus manos, luego limpió este repugnante desastre mutilado contra esa vaina como si fuera un trozo de tela. La vaina brillaba con un tenue brillo rojo sangre, y la sangre fresca que goteaba del corazón se mezclaba con un tenue color grisáceo. Al mismo tiempo, un grito lúgubre y desesperado apenas audible se podía escuchar en la atmósfera. Los labios de Barba Negra se curvaron en una fría sonrisa, sus acciones fueron despiadadas. Una vez que limpió la vaina por completo con el corazón, ya se había vuelto gris y arrugada, como un verdadero trapo rasgado.
Barba Negra movió la mano y arrojó el corazón. Luego, una vez más trató de meter la espada en la vaina. Esta vez lo consiguió. En ese momento en el que empujó la espada de plata en la vaina, cada rayo de luz dentro de la habitación se sintió como si se hundiera. Tragado completamente por esa espada. Era como si hubieran estado separados durante mucho tiempo, y debido a este repentino encuentro fortuito creó un agujero negro codicioso y sediento, diligentemente y sin aflojar mientras absorbía todo. Afortunadamente, este escenario no persistió por mucho tiempo. Porque con una ola del rostro hundido de Davy Jones, la pared de la cabina que daba al sol de repente se abrió automáticamente. Debajo del polvo disperso, los abrasadores rayos de calor del mar Caribe penetraron, brillando coincidentemente sobre esa espada. Parecía que había una propiedad compatible dentro de los rayos del sol como en un destello, se refractó y se deformó, congregándose rápidamente en el medio de la espada. En unos segundos, la concentración de rayos finalmente se saturó y una vez más recuperó su estado original. Capítulo 107. Octopus Paul, apuestas en la ruleta. Traducido por Chua. Después de que la espada mágica consumiera suficientes rayos, Barba Negra se puso de pie y salió. Debido a que Davy Jones no se lo había permitido, los 5 piratas de élite viciosos y escalofriantes que estaban a un lado inmediatamente dieron un paso adelante. Con una mirada fea, obstruyeron a Barba Negra. ¿Quién sabía que Barba Negra en realidad se aferró a esa espada en ese momento? Esa era la espada plateada que finalmente había encontrado su vaina después de décadas. La espada estaba desenvainada. Shin. Se sacó a la mitad, el borde brillante de la espada se iluminó con fuerza, un resplandor abrasador deslumbró brillantemente las pupilas de la multitud. Cuando todos recuperaron la vista, todo lo que pudieron ver fue una cuerda gruesa que se usaba para atar las velas, que se abalanzaba hacia ellos como una serpiente enroscada. Luego se unió a los 5 piratas de élite con una velocidad inimaginable, enrollándose alrededor de sus cuerpos durante algunas rondas y luego se apretó. Rápidamente enredó a estos diabólicos piratas. Después de eso, la risa ronca de Barba Negra resonó desde afuera. Esa risa sonaba como un cuchillo de cocina raspando una olla, era extremadamente insoportable. Luego se alejó con pasos gigantescos, y después de 5, 6 pasos desapareció. Davy Jones se sentó en el taburete sin emociones y reflexionó. Después de unos minutos, esa cuerda se aflojó por sí sola, mientras caía al suelo junto a esos piratas de élite. Tenían una expresión difícil de creer en sus rostros, y cuando vieron que Davy Jones no les hizo caso, se retiraron de la habitación. Davy Jones recorrió con los ojos los pocos artículos en las mesas, luego exclamó con satisfacción junto con su carcajada estruendosa. Barba Negra este tonto. ¿Invencible en combate cuerpo a cuerpo? Sí, parece que esa espada mágica es realmente capaz de controlar las cuerdas del barco, pero ¿y qué? Con estas cosas, puedo instalar 20 cañones más en mi viejo compañero, refiriéndose al holandés errante. Su asqueroso barco también podría alimentar a los tiburones a 10 millas de distancia. Visite free.no.com para una mejor experiencia de usuario. Sheyan permaneció solemnemente en silencio, porque ahora no era el momento adecuado para hablar. Davy Jones golpeó la mesa con los dedos doblados y luego murmuró: Hoy tu aporte no es pequeño, siempre he sido imparcial y gratificante. Generous Jones no es un apodo que me dieron al azar. Diciendo, Davy Jones una vez más golpeó contra la mesa. La pared detrás de él se derrumbó repentinamente, revelando una pantalla en medio de los penetrantes rayos del sol. Aunque Sheyan ya estaba mentalmente preparado, su corazón regocijado aún latía intensamente. Lo que surgió fue todas las preciosas colecciones de Davy Jones. Aunque Sheyan fue completamente incapaz de verificar sus atributos, una capa de neblina difusa cubrió estos coleccionables. Solo podía ver las formas ásperas, sin embargo, por el brillo de esos objetos, cada uno de su tipo no era una basura promedio. Debe haber al menos un buen número de equipos de clase plateada. Incluso los elementos restantes tenían rayos negros profundos que se enroscaban a su alrededor. En el rincón más profundo, algunos objetos incluso parpadearon con glamorosos pedacitos de oro. Sheyan respiró hondo, luego escuchó a Davy Jones proclamar con orgullo: Bienvenido a la generosa ruleta giratoria de Paul. Consecutivamente, Davy Jones apoyó su pecera de bolsillo, el pulpo en el interior parecía extremadamente emocionado, sus manos se agitaban salvajemente comunicando obviamente la intención de su dueño.
Davy Jones colocó la pecera en el suelo, señalando su tesoro oculto con pleno interés. Las reglas del juego son simples, Paul recuperará tu merecida recompensa. Antes de eso, tienes 3 minutos para influir en su estado de ánimo, pero no puedes causarle ningún tipo de daño. Y obviamente no usaré ningún método para insinuar lo que debería o no debería tomar. Un personaje tan renombrado como Davy Jones sin duda estaría a la altura de su promesa, por lo tanto, Cheyenne podría eliminar las preocupaciones de las influencias externas. Esto fue lo que recibió, con bisagras en el pulpo mascota de Davy Jones, Paul. Su mente brilló con ideas sobre cómo ganarse el favor de este pulpo, si no recordaba mal, antes de que Davy Jones incurriera en la maldición y se convirtiera en un monstruo marino, este pulpo llamado Paul podría metamorfosearse en una gigantesca bestia marina. Barrería todo a su paso, no había absolutamente ningún barco que pudiera defenderse de él. Cheyenne de repente recordó algo, parece que la ruleta giratoria de Paul era una adicción particular de Davy Jones, regularmente recompensaba a sus subordinados con esto. Con respecto a la personalidad y el carácter de Davy Jones, naturalmente no mentiría ni engañaría. Además, los piratas en el barco entendieron completamente las preferencias de Paul. Esto lo pudo concluir. Si hacer que este pulpo se deleitara podría obtener grandes recompensas, el tesoro oculto de Davy Jones debería haberse vaciado hace mucho tiempo. Además, todavía había personas que podían pensar al revés y concluir. Dado que la felicidad no es una opción, ciertamente intentarían enfurecer a este pobre Paul. Mirando la naturaleza abundante de este tesoro escondido, inevitablemente este camino tampoco llevaría a ninguna parte. Los 5 sentidos de una persona se clasifican en alegría, rabia, preocupación, curiosidad, miedo. Para este pulpo, la alegría probablemente debería ser comida, la rabia debería ser cuando interactúa con una misma especie o cuando es atacado. Con respecto a la preocupación, hay pocos que hubieran podido instigar eso. El miedo requeriría el uso de la fuerza o la amenaza que, bajo los ojos vigilantes de Davy Jones, era imposible. Por lo tanto, Cheyenne quería probar el único otro enfoque poco común. Ese era desencadenar la curiosidad o la emoción de reflexionar del pulpo Paul. No había necesidad de dudar si Paul podía replicar tal emoción, incluso un pulpo ordinario tiene un intelecto extremadamente alto. Se dice que era del nivel de un niño de 5, 6 años. Incluso podían abrir el corcho de una botella para comerse los pececitos del interior y pronosticar con precisión los resultados de la Copa del Mundo. ¿Qué más que esta era la amada mascota de Davy Jones, Paul? Su proceso de pensamiento no debería diferir mucho en comparación con los humanos. Sin embargo, esta criatura ya había seguido a Davy Jones durante mucho tiempo, se podría decir que tenía mucha experiencia. Ciertamente no se daría cuenta de ningún objeto ordinario. Además, un pulpo no sentiría curiosidad por ninguna otra cosa, al igual que una persona promedio no se interesaría por un objeto que tenía un hedor horrible. Si ese fuera el caso, un objeto apareció en la mente de Cheyenne. Si era esa cosa, tenía mucha confianza en incitar la naturaleza curiosa del pulpo Paul. Sin embargo, si hubo un error en su especulación, las consecuencias resultantes serían inmensas. En ese momento, parecía que el período de tiempo de 3 minutos estaba a punto de expirar, y el pulpo Paul había comenzado a intentar salir perezosamente de la pecera. Cheyenne apretó los dientes, luego se quitó el arma equipada armadura de exoesqueleto de acero cobalto y la sostuvo con fuerza en su mano. Esta era un arma fabricada que solo existió en la civilización de la maquinaria un milenio después. No importa cuán amplia fuera la experiencia de Davy Jones, era completamente imposible dejar que Paul fuera testigo de esto antes. Este equipo originalmente tenía una capacidad de camuflaje, después de que Cheyenne lo cancelara, su brillo metálico deslumbraba bajo los rayos del sol. Su extraña apariencia de copiar la estructura del esqueleto humano también había llamado la atención de Davy Jones. El pulpo Paul al verlo comenzó a levantar los brazos y salió. Sorprendentemente, se transformó en un enorme monstruo, tenía las dimensiones de una mesa y sus tentáculos eran tan gruesos como el diámetro del tazón. Paul usó su tentáculo para rodar alrededor del objeto, parecía extremadamente curioso, pensando incesantemente en arrebatarle este objeto en la mano de Cheyenne. Cheyenne sonrió mientras sostenía con firmeza y señalaba el tesoro de Davy Jones. Intercambio. Paul tiró unas cuantas veces más, después de eso realmente entendió las palabras de Cheyenne y rápidamente subió al tesoro oculto de Davy Jones.
En el momento en que entró, Sheyan notó cuidadosamente que una capa azul claro brillaba contra su cuerpo cuando pasó, era como si pasara por alto una pared. Obviamente, este tesoro oculto de repente no estuvo exento de una fortificación dañina. Después de que Paul se subió, comenzó a jugar con sus tentáculos, buscando sin parar. Actualmente, no solo Sheyan estaba sudando ansiosamente, incluso Davy Jones tenía un cierto nerviosismo no disimulado en su expresión. Obviamente, la situación se había desarrollado más allá del control de esta persona astuta. Mirando al pulpo Paul retorciéndose en el tesoro escondido, en realidad enroscó sus tentáculos alrededor de un objeto que era de oro brillante. Sheyan sintió que su corazón se elevaba hasta su garganta. Ya tomó una decisión, de todos modos no estaba en estado de combate, una vez que el hermano Paul intercambió ese objeto con él, regresaría inmediatamente al reino de las pesadillas. Lamentablemente, Paul dejó ese objeto, finalmente barriendo con su tentáculo, se enroscó alrededor de otro objeto negro brillante en forma de tira y comenzó a arrastrarse hacia afuera. Estaba gateando con gran resolución, probablemente no cambiaría de opinión. Al observar al pulpo Paul arrastrándose hacia él con ese objeto en forma de tira, Sheyan sintió una sensación de falta de voluntad en su corazón. En realidad, al cambiar su propio objeto de clase azul por otro equipo negro, ya debería estar contento y era menos probable que ofendiera a Davy Jones. Por lo tanto, suspiró en su corazón y aflojó su agarre, permitiendo que el pulpo Paul le arrebatara esta armadura de exoesqueleto de acero de cobalto. Este pulpo era digno de confianza, también aflojó el agarre de su tentáculo sobre esa figura negra. Rebosante de entusiasmo, comenzó a juguetear con la brillante armadura del exoesqueleto de acero cobalto. Después de que los dedos de Sheyan entraron en contacto con esa tira como un equipo negro, su brillo envolvente se desvaneció. Emergiendo en los ojos de Sheyan, sorprendentemente esta arma era extremadamente familiar. Un equipo de propiedad personal del siglo XVI, un mosquete de una sola ronda. Capítulo 108. Ambición negra. En la era actual, este tipo de arma de mosquete era extremadamente primitiva, después de descargar una ronda, el proceso de recarga era insoportablemente largo e ineficiente. Más importante aún, este modelo de mosquete, en realidad era bastante similar a esa arma letal utilizada por Little Lord Foke cuando mataba. Tenía un cañón de pistola negro como un cuervo y un diseño excesivamente único. Por un momento, Sheyan incluso sospechó que este mosquete había sido robado de las manos de Little Lord Foke. Sheyan ejerció una gran fuerza al agarrar el mango, estaba hecho con madera de pino. Su resina de pino combinada con el sudor humano producía un almidón brillante que permitía un agarre cómodo pero firme. Los atributos de esta arma surgieron uno por uno de la huella de la pesadilla. Ambición, pistola de pedernal estilo gatillo TN. Las pistolas de pedernal son armas antiguas que se disparan con la chispa de un pedernal, origen. Navarra rareza del equipo. Negro visite freno 9, L-com para una mejor experiencia de usuario. Poder de daño 50, 140 material. Madera de pino, hierro instalaciones de equipos adicionales. Culata de madera, de la pistola, correa alcance óptimo, capaz de mostrar su daño máximo de 140. 10 metros. Alcance efectivo, capaz de infligir algo de daño a los enemigos. 30 metros. Peso. 4,2 kilogramos longitud del arma. 350 milímetros capacidad del cargador, 1 ronda, intervalo de recarga, 1 minuto, requisitos de equipo. Fuerza 10 puntos, físico 15 puntos, munición ilimitada, detección perceptiva +2, agilidad +2, habilidad activa. ROM y canciones. Una vez que la bala se encuentre con el ROM, las cortinas desplegarán la tragedia de un enemigo. Después de activar la habilidad, el próximo ataque a esta arma es un golpe inevitable y causará mareos al enemigo, la duración durará 3 segundos. Si los puntos de vida del enemigo caen por debajo del 30%, causará un 200%, el doble, de daño explosivo. Activar el ROM y las canciones no consume nada, su tiempo de enfriamiento es de 600 segundos. El mareo resultante de Run Songs tiene prioridad, además, la duración del mareo no se puede interrumpir en 2 segundos. Efecto pasivo categoría mosquete. Listo. Durante el estado de no combate, la tasa de daño explosivo aumentará con el tiempo para el próximo ataque del mosquete. Cada minuto aumenta el 1% de la tasa explosiva, el máximo es el 50%. Un daño explosivo con la influencia de listo haría que la bonificación del 200%, doble, aumentara al 250%. Puntero.
Después de disparar, la tasa explosiva adicional desaparece, el contador se restablecerá a 0. Puntero. Después de activar ROM y canciones, un ataque no activaría los efectos listo. Efectos adicionales de la categoría de pistola. Precisión de fuego más 10%, distancia de disparo más 10%, puntuación de batalla del equipo. 19 minigrabados en el arma. Este arma siempre ha tenido sed de su hermano. Cheyenne examinó esta arma, su respiración pesada, previamente en el mercado ya había leído algunos informes. Con respecto a las armas de fuego de clase alta, la munición ilimitada era una característica relativamente rara, además, esta arma no posee también una habilidad activa incomparablemente fuerte. Aunque había renunciado a su guante de boxeo demoníaco del mundo de Terminator, obtuvo un arma increíble con tremendos poderes explosivos. Ya le faltaba la creación de fuerza explosiva, así que esta arma llegó en un gran momento. Davy Jones se llenó de asombro y un poco de angustia cuando vio que Cheyenne ganó esa arma, probablemente perdió el humor para charlar y le hizo un gesto a Cheyenne para que saliera de la habitación. Cheyenne ya se benefició enormemente y no tenía intenciones de seguir quedándose aquí, salió disparado de la habitación como una flecha. Cuando se compuso y evaluó cuidadosamente, se dio cuenta de algo. Esta arma negra Ambition de hecho tenía el mismo diseño que la que estaba usando Little Lord Foke, ¿era una coincidencia, o un hecho? Al observar personalmente las dos cabezas inmensas, Barba Negra y Davy Jones chocando entre sí, las emociones de Cheyenne eran turbulentas. Además, acaba de obtener un arma mortal letal de tipo negro, por lo que sus emociones se relajaron un poco. No hace falta decir que Cheyenne también era un hombre joven, solo que sus pensamientos eran más oscuros y podía mantenerse más sereno que los demás, pero eso no significaba que estuviera libre de errores para siempre. Por ejemplo, Cheyenne cometió un grave error justo en este momento. Cuando salió de la habitación del capitán, no se dio cuenta de que la mayoría de los piratas se habían congregado al costado del barco. Este lado era el que enfrentaba al otro legendario barco pirata Queen Anne's Revenge. En su mente, todavía estaba reflexionando sobre los entresijos de su nueva arma, y planeando arreglos futuros, por lo tanto, no estaba al tanto de la serie de eventos. Jadeó pesadamente mientras bajaba las escaleras y caminaba hacia el camino del segundo piso. De repente, Cheyenne sintió un escalofrío en su corazón. Aunque le faltaba la adición de atributos generales de uno del exoesqueleto de acero de cobalto, su agilidad y percepción perceptiva se habían elevado a 10 puntos y 14 puntos respectivamente, esto era relativamente valiente. Cheyenne instantáneamente se dio la vuelta y, para su sorpresa, vio a una persona vestida como un pirata, y en sus manos había un arma que no era de esta época. Un subfusil Uzi. Cuando este tipo de arma apareció en el mundo de Terminator, sacrificó la precisión a cambio de una velocidad de disparo rápida. Pero la brecha entre ese pirata y Cheyenne era de solo 6-7 metros, su precisión definitivamente estaba fuera de discusión. Sin duda, al igual que Cheyenne, fue un concursante. Lenguas de fuego arremetieron contra la ametralladora Uzi, con un promedio de 1500 disparos por minuto mientras las balas salían disparadas como una tormenta torrencial. Este era un camino largo y angosto, en el momento en que el arma apuntaba hacia él, la mejor opción de Cheyenne era golpear la puerta de la cabaña a su derecha. De esta manera, no solo podía protegerse de una gran parte de las balas entrantes, sino que también podía evadir cualquier ataque posterior del enemigo. Justo cuando Cheyenne se preparaba para chocar contra la derecha usando técnicas de evasión que aprendió, de repente pensó en algo. Eso fue, ¿y si yo fuera el que organiza este asalto, qué haría? Si ese es el caso, Cheyenne renunció a su idea de ponerse a cubierto, utilizando sus manos para cubrirse la cara, simplemente se adelantó como una estaca de madera ordinaria. Docenas de balas brillantes atravesaron su cuerpo. Unos pocos hicieron que su cuerpo floreciera con flores de sangre, y en un instante empapó su ropa en sangre. Justo en ese momento, Cheyenne de repente estiró los brazos y se presionó contra el suelo, al mismo tiempo que doblaba la pierna derecha, ejerció fuerza. Corriendo hacia adelante como un atleta de corta distancia. La agilidad actual de Cheyenne ya había alcanzado los 10 puntos, aunque puede que no sea muy rápido, fue suficiente para otorgarle la ventaja en habilidad. La distancia entre su agresor no era muy grande, una brecha de 6-7 metros se traducía en 1-2 segundos. Más importante aún, la velocidad de disparo de la ametralladora Uzi podría alcanzar los 1500 disparos por minuto, pero eso era solo teoría. La mayor limitación de esta figura era su capacidad de carga.
De hecho, incluso una ametralladora Uzi modificada tendría una capacidad máxima de 50 rondas, más sacrificaría sus otras funciones respectivas. Sin duda, este competidor que atacó a Sheyan no era ningún debilucho, pero no esperaba que Sheyan enfrentara sus balas de frente y en su lugar contraatacó. Dudó un poco e inmediatamente saltó hacia atrás. Al mismo tiempo que levantaba la ametralladora Uzi en su mano derecha, uno podía ver claramente que el cargador del arma se deslizaba automáticamente, y su mano izquierda ya sostenía otro cargador completamente cargado. Simplemente lo presionó. Todo el proceso no tomó ni unos segundos. La fuerza explosiva del concursante fue grande, su salto hacia atrás cubrió una gran distancia. Por lo tanto, incluso con Sheyan cargando hacia adelante, no pudo aprovechar la pequeña ventana donde necesitaba recargar. Ese concursante miró hacia Sheyan que cargaba frenéticamente, su expresión mostraba una mirada de ridículo. Sostuvo con fuerza la ametralladora Uzi mientras brillaba con una ligera capa amarillenta, obviamente activó algún tipo de habilidad. Después, las balas de esta arma de fuego salieron disparadas en torrentes frenéticos. La mayor parte se dirigió directamente al cuerpo de Sheyan. En medio de las salpicaduras de sangre, Sheyan no respondió de la manera que el concursante esperaba de su ataque. Permaneció como una bestia salvaje herida mientras se precipitaba hacia adelante, golpeando silenciosa y fuertemente contra su abdomen. El rostro del concursante se puso verde, mientras se agarraba el estómago y doblaba la cintura, vomitando por la boca. Sheyan levantó ambas manos con los brazos en alto y golpeó con los codos, golpeando fuertemente la parte posterior de su cabeza. Este ataque fue increíblemente salvaje, los ojos del concursante se quedaron en blanco y colapsó débilmente. Con respecto a este tipo de concursante de armas de fuego, su agilidad y sentido perceptivo son altos, pero su físico y fuerza palidecen en comparación. En este momento, la fuerza de Sheyan ya había alcanzado un máximo de 14 puntos, aunque había perdido la amenaza del exoesqueleto de acero de cobalto, su poder bruto era adecuado. Esos pocos ataques feroces no fueron suficientes para quitarle la vida, pero fueron esenciales para que perdiera temporalmente sus capacidades de batalla. La impresión de pesadilla luego transmitió una notificación de una lista de registro de batalla. Según su percepción perceptiva, ha recibido el siguiente informe de batalla. Ha sido alcanzado por la bala de pistola Parabellum de 9 milímetros del enemigo, lo que resultó en 32 puntos de daño. Restando tu defensa base de tu físico, el daño total se reduce a 24 puntos. Activando habilidad innata. Resistencia, ataque fallido. El daño total resultante es 1 punto. Tu accesorio, la habilidad pasiva del ancla fósil de obsidiana. Valentía en la opresión activada, tu físico aumenta temporalmente en 2 puntos, duración de 300 segundos, el efecto se puede acumular hasta 5 veces. Ha sido alcanzado por la bala de pistola Parabellum de 9 milímetros del enemigo, lo que resultó en 31 puntos de daño. Menos la defensa base de tu físico, el daño total se reduce a 24 puntos. Activando habilidad innata. Resistencia, ataque fallido. El daño total resultante es 1 punto. Tu accesorio, la habilidad pasiva del ancla fósil de obsidiana. Valentía en la opresión activada, tu físico aumenta temporalmente en 2 puntos, duración de 300 segundos, el efecto se puede acumular hasta 5 veces. Capítulo 109. Matar con ira. El físico de Sheyan había alcanzado los 17 puntos, además de su título oculto de cabeza pirata desde que estaba en el Flying Dutchman, su fuerza había subido a 14 puntos y su físico a 19 puntos. Después de que se activó la habilidad pasiva del ancla fósil de obsidiana, el físico de Sheyan se había disparado a 29 puntos aterradores. Con tal número, incluso podría superar a varios personajes fuertes de la historia en este mundo. Por lo tanto, incluso cuando este concursante lanzó su segunda ronda de balas junto con su habilidad especial, Sheyan lo soportó todo y sus puntos de vida simplemente se redujeron a 70 HP. Justo cuando Sheyan estaba a punto de dar un golpe fatal a este concursante, la puerta de la cabina de repente se partió en dos, cuando dos cuchillas se cruzaron. La resistente puerta de la cabina era como un papel, despedazándose en fragmentos cuando las astillas rociaron las paredes cercanas creando un crujido. Uno podría decir que la fuerza residente en las dos hojas era inmensa. Sheyan se burló con frialdad. Si realmente se había lanzado a esa cabina para protegerse de la ametralladora Uzi, entonces lo que le esperaba era un par de decapitaciones incomparablemente crueles.
Este tipo de trampa era extremadamente simple y directo, fue arreglado en base a la reacción refleja de la mayoría de las personas. Se podría decir que tenían mucha confianza en sus deducciones sobre la naturaleza y el pensamiento de las personas. Si Cheyenne no fuera una persona sensata que pudiera recordar sus pensamientos en emergencias, realmente habría caído en su trampa. Renunciando a terminar con este desafortunado mocoso frente a él, Cheyenne dio media vuelta y echó a correr. Antes de despegar, pisoteó fuertemente su mano derecha que era su mano armada. Presionó hacia abajo moviendo el pie ante los gritos de dolor de esta persona. A pesar de que las dos personas con sus espadas cargaron furiosamente con todas sus fuerzas, su agilidad obviamente no era comparable a la de Cheyenne, y solo podía ver cómo se ampliaba la brecha entre ellos. Obviamente, si no podían interceptar a Cheyenne en poco tiempo, entonces, sin duda, Cheyenne contraatacaría con una fuerte venganza. Porque el otro estatus de Cheyenne era el tercer oficial del Flying Dutchman. Su reputación se había elevado a un estado respectivo entre los piratas. Una vez que un pirata del personaje de la historia reconozca este estado, definitivamente sentirá la necesidad de ayudar al tercer oficial de su barco. Tenían una obligación con él, y Cheyenne también era un camarada bastante prestigioso. Los que idearon esta configuración habían anticipado que podrían ocurrir accidentes fuera de sus cálculos. Por lo tanto, ya habían agregado una cuerda de contingencia en torno a su plan. Visite freenweb.com para una mejor experiencia de usuario. Esta cuerda de contingencia era una persona. Un hombre anormalmente enorme, de hecho, estaba esperando a Cheyenne a la vuelta de la esquina. El atuendo más grande de los piratas se desperdició en esa persona, sus extremidades se filtraron monstruosamente en un pedazo, era como un hombre adulto con la ropa de su infancia. Tenía un corte rapado, sus cabellos perforaban como agujas. Amasando sus puños, haciendo crujir sus nudillos fuertemente en sucesión. Mirando a Cheyenne, su boca formó una horrible sonrisa. Mocoso, en vista de tu excelente desempeño, el señor Bowen ha decidido primero convertirte en una pasta de barro y aplastarte los órganos. Cheyenne no respondió, pero sus ojos brillaban con un resplandor feroz. En este momento, hablar basura sin sentido fue inútil, no se había olvidado de los otros dos enemigos fuertes que lo perseguían por detrás. Por lo tanto, una batalla ocurrió en un instante. Al igual que en las películas para adultos que no tenían juegos previos, le dio a uno una emoción abrupta, clara e ilimitada. Este Bowen bruto filtró una mueca despiadada, levantó su puño derecho y lo derribó. Este puño probablemente contenía su habilidad especial individual, su puño irradiaba un brillo tenue. Cheyenne levantó las cejas, no esquivó sino que miró hacia arriba. Mirando profundamente a sus pupilas con sus ojos ardientes, levantó el puño para interceptar. Este bruto era enormemente fuerte, sus músculos abultados y firmes. Su único puño golpeando hacia abajo se sintió como un gigantesco martillo de hierro golpeando poderosamente. Incluso si su objetivo fuera un acero al rojo vivo, también estallaría en chispas. Bajo tal golpe directo, indudablemente músculos, fuerza, hormonas masculinas testiculares, sangre se convirtió en la descripción relevante de este intercambio de golpes. Cuando Cheyenne recibió directamente el golpe, un zumbido se formó en su mente mientras su estómago se revolvía violentamente. Bajo el feroz terremoto, se tambaleó hacia atrás y finalmente golpeó contra la pared lateral con la espalda con un golpe. Incluso las paredes circundantes se sacudieron violentamente por ese impacto. Bowen arrogantemente se quedó quieto y rugió poderosamente, su tremenda voz resonó a través de todos como la muerte personificada. A pesar de que mostró una fuerza excepcional, su mano resistente en realidad repelió una sensación de adormecimiento de este maldito mono amarillo. Era tan duro como una aguja corta de acero. Afortunadamente, su fuerza personal era sobresaliente, esto fue suficiente ya que una persona, Cheyenne, posiblemente no podría entrenar todo su cuerpo para que fuera tan fuerte como su puño derecho. Uno debe entender, la fuerza actual de Cheyenne era de 14 puntos fuertes, aunque probablemente no era tan poderosa como la de Bowen, la brecha entre los dos no era muy grande. Por lo tanto, aunque Cheyenne se veía extremadamente patético por ese impacto, después de agregar resistencia, su lesión resultante no fue mucho. Cuando Cheyenne golpeó contra la pared, un crujido persistente salió de la tabla de madera detrás de él. Por el rabillo del ojo, vislumbró a los otros dos concursantes agitando sus espadas mientras corrían como un demonio y su monstruo. Incluso levantaron sus espadas.
En un momento, Sheyan gimió y retiró los codos estrellándolos contra su espalda. La pared que ya no podía soportar la pesada carga se partió en pedazos. Las hojas gemelas cortaron el pecho de Sheyan creando una herida cruzada, la sangre brotó mientras su carne colgaba de la herida. Afortunadamente, Sheyan ya se había retirado hacia atrás, cuando las cuchillas gemelas rozaron su rostro por 10 centímetros mientras creaban una ráfaga de viento contra el cabello de Sheyan. Debido a su fuerza desbordante, no pudieron contener el movimiento de la cuchilla mientras cortaba la pared circundante con dos cortes claros y nítidos. Aunque ambos eran bastante hábiles, cuando comenzaron con toda su fuerza, su ritmo ofensivo se interrumpió repentinamente. Sheyan aprovechó esta oportunidad para hacer una voltereta hacia atrás y se puso de pie, luego se zambulló en la cabina lateral, cerrando y echando el cerrojo a la puerta detrás de él. Las hojas gemelas una vez más cortaron la madera como una sombra siguiendo el cuerpo, produciendo dos sonidos apagados mientras penetraba profundamente. Sheyan soltó un suspiro, obviamente este grupo de personas a bordo no se atrevía a causar un alboroto en caso de que atrajeran la atención no deseada de los piratas. Por lo tanto, esta puerta cerrada le valió unos segundos de tiempo. Sheyan estaba más o menos familiarizado con la estructura de esta nave, se lanzó rápidamente y giró a la izquierda. Inmediatamente abrió una puerta y entró en otro pasaje en la bodega del barco. El pasadizo del holandés errante era extremadamente complejo, era como un laberinto. Este era un problema común de los barcos en esta época, porque durante una batalla naval, los cañones eran un medio de sondeo. Esto no significaba que los cañones no pudieran sumergir un barco, sino que aparte de los bienes básicos, un barco siempre almacenaría una gran cantidad de riqueza. Por lo tanto, el combate cuerpo a cuerpo era extremadamente común. En tal situación, construir la nave para que parezca un laberinto es una táctica terriblemente ingeniosa. Mientras sus confundidos y desorientados oponentes navegaban alrededor del barco, la familiaridad y la ventaja del terreno de juego permitieron a los piratas diezmar a sus enemigos. Poco a poco, esta práctica se convirtió en una norma en la construcción de barcos. Sheyan caminó con pasos masivos, rozando un pasillo. De repente se detuvo, porque delante de él, el gigantesco Bowen también apareció en la esquina opuesta. Su familiaridad con este entorno estaba sorprendentemente por delante de la de Sheyan. Sheyan actualmente sabía que si se demoraba incluso por un momento, sería desbordado una vez más. Por lo tanto, sin dudarlo, cargó hacia adelante. Las dos figuras se desdibujaron y de repente chocaron entre sí en un instante. Como era de esperar, Bowen necesitaba más tiempo para atacar. Sheyan ya había experimentado numerosas situaciones de vida o muerte y siempre les daba la vuelta. Rápidamente se dio cuenta de que a pesar de que había pasado por varios entrenamientos estrictos, en comparación con la experiencia de este tipo, todavía le faltaba bastante. Captando un defecto indistinto en Sheyan, los ojos de Bowen parpadearon con intención asesina. Se aferró a ese defecto mientras daba un paso más cerca del pecho de su oponente y desató un ataque aterrador. Los codos, las rodillas y las manos se estiraron horizontalmente como un oso pardo de Alaska que busca comida. Después de eso, levantó a su oponente de más de 80 kilogramos y lo golpeó contra un pilar cercano. Tales golpes explosivos, en realidad se unieron de forma natural y sin forzar. Tal ejecución perfecta de golpes en compatibilidad con su fuerza, Bowen obviamente había alcanzado un estándar relativamente poderoso en el combate cuerpo a cuerpo. Sheyan era de hecho como un niño pequeño frente a él. Un estampido sordo surgió del pilar incomparablemente sólido, el polvo en los estantes cercanos se dispersó. Sin embargo, el físico increíblemente alto de Sheyan había elevado su defensa a pasos agigantados. Aunque estos ataques despiadados e inquebrantables resultaron en una gran cantidad de dolor para él, no estaba a punto de acabar con su vida. Sheyan se derrumbó en el suelo, la sangre brotó de sus innumerables heridas. El carmesí era cegador y parecía que Sheyan se había desmayado. En lugar de eso, Bowen lo pisoteó brutalmente consecutivamente, los golpes contra la carne fueron extremadamente aterradores. Capítulo 110. Ambición temible. De repente, Sheyan balanceó su brazo y se aferró a los pies de Bowen. Ejerciendo una gran fuerza, hizo que perdiera el equilibrio, mientras tropezaba hacia atrás. Después de que Bowen se estabilizó, solo pudo observar cómo su silencioso oponente luchaba por levantarse. Su oponente todavía se tambaleaba, pero solo sus ojos llameantes estaban estables, debajo de la sangre que goteaba y fluía de su frente.
Sangre ardiente. Los dos continuaron luchando. Esta vez, Sheyan alteró su estilo de lucha. Con respecto al ataque de su oponente, comenzó sin esquivar pero adoptó el enfoque más desesperado. Haciéndose daño para infligir daño. El pensamiento de Sheyan había comenzado a aclararse. Hasta ahora, finalmente pudo ver a través de este concursante. Una vez que un concursante tiene un atributo que se usaba con frecuencia, eso significaba que sus otros atributos serían relativamente más débiles. Y este grupo obviamente era una fiesta. Los beneficios de un grupo eran que podía limitar enormemente el riesgo y distribuirlo, reduciendo la dificultad de la misión. Sin embargo, su defecto era que las recompensas adicionales frecuentemente eran monopolizadas por los atributos más fuertes dentro del grupo. Por lo tanto, tu fuerza es tan grande, pero tu físico definitivamente no lo es. Visite freenove.com para una mejor experiencia de usuario. Por lo tanto, el equipo de este tonto nunca sería mejor que el mío. La nariz de Sheyan había sido pulverizada por los puños de Bowen, la sangre salpicó por todas partes y se formaron estrellas en sus ojos. Pero, el atacante Bowen tampoco pudo evadir el golpe de Sheyan a tiempo, fue pateado directamente en sus bolas. Los puntos de vida totales actuales de Sheyan ya se habían disparado a 290 puntos aterradores, esto junto con la protección de su habilidad innata resistencia. Teniendo en cuenta su velocidad de regeneración de HP, podría recuperar 14,5 HP cada minuto. Además, ya han pasado cerca de 5 minutos desde el comienzo de la batalla, lo que significa que ya había recuperado 70 HP adicionales. Por lo tanto, incluso cuando Sheyan se vio obligado a entrar en un estado tan lamentable, sus puntos de vida se mantuvieron cerca de los 180 puntos. En tales circunstancias, Sheyan obviamente adoptó el método de hacerse daño para infligir daño. La fuerza de Bowen era increíble, obviamente, su fuerza inicial era alta y después de entrar a un grupo, todos sus equipos después de las distribuciones deberían ser equipos que mejoran la fuerza. Eso significaba que su físico definitivamente no era alto. Si ese es el caso, la baja defensa de Bowen no podría pelear por períodos prolongados. La respiración de Bowen comenzó a desorientarse, su pecho ligeramente ondulante. El área pateada por Sheyan dolía mucho. En tan solo 10 segundos, ya había derribado a este macho taciturno 4 veces, pero este macho se levantó rápidamente como si nada hubiera pasado una y otra vez. Era como si el dolor fuera algo común, el dolor elevó su espíritu de lucha. Al observar a este oponente, que era como una bestia salvaje herida, una extraña sensación siniestra brotó de su pecho. Este sentimiento hizo que su pecho latiera repetidamente, causando que se sintiera irritable sin motivo alguno. Mirando la sangre en la cara de su oponente, rugió y cargó una vez más, levantando el puño. Entre los dos, ya habían renunciado a defender, lo único que quedaba era atacar. La sangre salpicó por todas partes, el suelo y las paredes estaban manchados. El estruendoso choque de golpes hizo temblar la cabina vacía, causando palpitaciones en los corazones de las personas. Golpear. Sus puños chocaron en el aire, un crujido repentino se escuchó claramente en el hueso del hombro derecho de Sheyan, su brazo distorsionado luego descendió flácido, obviamente la lesión más leve sería una dislocación. Naturalmente, comparando fuerza y experiencia, Bowen todavía tenía la ventaja. Este bruto se rió siniestramente, saltando hacia adelante mientras levantaba la rodilla y apuntaba ferozmente hacia la parte inferior del cuerpo de su oponente. Este movimiento fue vicioso, una vez que se conectó, haría que su oponente perdiera su capacidad de batalla, cortara su línea de descendientes e incluso podría perder esta vida instantáneamente. Pero también debido a este movimiento, Bowen había dejado todo su cuerpo abierto. Toda la parte superior de su cuerpo tenía huecos por todas partes. Bowen ya había calculado que era imposible que el enemigo bloqueara su rodilla, a menos que sus manos tuvieran una longitud de 2 a 3 metros. Pero en este punto crucial, los ojos de Sheyan exhibieron una expresión burlancia. Se inclinó hacia un lado, evadiendo el daño en la parte inferior de su cuerpo. Pero la rodilla de Bowen golpeó posteriormente contra esta pelvis, derribando a Sheyan a 3 o 4 metros de distancia. En este mismo instante, Sheyan se giró inesperadamente antes de estrellarse contra el suelo, había aparecido otra arma en su mano funcional. Un arma negra profunda. Un mosquete de chispa anticuado pero rebosante de aura asesina. Entre el espacio de aterrizaje, Sheyan finalmente sacó esta arma letal demoníaca. Ambición.
En ese caso, la atmósfera se congeló con un aura mortal. Neuroot. Las olas crecientes del mar distante se sentían como si se correlacionaran con esta arma aterradora. Puntero. Los puntos de vida de Target ya han caído por debajo del 30%. Puntero. ¿Deseas activar la habilidad del arma? Ron y canciones. Habilidad de arma. Ron y canciones activados. Estallido. Antes de caer al suelo, Seiyan ya disparó, un humo gris ceniza se elevó en espiral. Ese olor a pólvora anticuado atravesó la nariz y rápidamente llenó toda la habitación. La distancia entre los dos no era ni siquiera de 5 metros, a pesar de que Seiyan no contribuyó a disparar la bala aparte de dispararla, pero las técnicas con armas eran completamente innecesarias en tal distancia. Una vez que apuntó a una dirección aproximada, incluso tratar de fallar fue difícil. Además, Rubensonks tenía un atributo de golpe inevitable. Además, Seiyan no era un pistolero profesional. No importa si estaba sacando y apuntando a este tipo de eficiencia básica, era un completo aficionado. Si lo cambiaran por un pistolero talentoso y trabajador, su velocidad para preparar el arma sería de aproximadamente 0,4 segundos. Por lo tanto, Seiyan entendió su debilidad personal e inmediatamente activó el ron y las canciones para provocar este inevitable efecto de golpe. Su objetivo era acabar con esto de un solo golpe. Bowen también tuvo numerosos encuentros de disparos, sus experiencias de batalla fueron abundantes. Por lo tanto, cuando vio a Seiyan sacar este mosquete de forma misteriosa, supo que algo andaba mal. Parecía estar preparado, ya que la superficie de su cuerpo parpadeó repentinamente y una capa de agua transparente lo envolvió. Simultáneamente, hizo todo lo posible para lanzarse hacia un lado tratando de esquivar el disparo. Sin embargo, lo que salió disparado de Ambition fue una bala de plomo ardiendo en llamas. Llevaba una intención asesina retumbante mientras avanzaba con determinación, disparando hacia adelante. El diseño de la bala de plomo de esta era no era complicado, pero sus requisitos de fabricación eran relativamente altos. Principalmente, se debe construir un edificio de 6 pisos de altura y una piscina en la parte inferior. Se debe verter plomo fundido desde la cima del edificio con una pala especial, sujeta y con cierre de agua, bajo su propia tensión de las condiciones de caída libre, se convertirá en una bala que parece una gota. Una vez que se enfría en la piscina, se puede usar. La pala designada debe tener una altitud suficiente para dar un tiempo de enfriamiento adecuado para que el plomo líquido se solidifique en el aire. Porque una vez que una gota de plomo no solidificado se convierte en bola en la piscina, no podría conservar su quietud. Incluso la fuerza de destrucción de una bala de plomo ordinaria no sería inferior a las balas promedio hoy en día, e incluso podría superarla. Debido a que el plomo es más flexible, una vez que penetra en el cuerpo de una persona, liberará toda su energía cinética. Por lo tanto, el cuerpo sufriría una ruptura severa desde el interior, causando un daño interno severo. Su daño sería 100 veces mayor que el de una bolita ordinaria, además causaría una tremenda presión sobre el sistema circulatorio humano, su potencial era simplemente inimaginable. La víctima sufriría una agonía insoportable, y si la bala no se extraía del cuerpo, resultaría en envenenamiento por plomo. Incluso con los avances médicos de los tiempos actuales, todavía era muy complicado. Cuando la bala se elevó a 10 centímetros del cuerpo de Bowen, el aire circundante formó instantáneamente un movimiento ondulante distintivo, produciendo una serie de alarmantes sonidos de cristales rotos. Pero la velocidad de esta bala de plomo permaneció impávida. Silbando con fuerza cuando perforó el lado derecho del cuello de Bowen. La sangre brotó de su cuello, sus ojos se salieron como un pez muerto mientras su cuerpo se ponía rígido donde estaba parado. Una enorme herida en forma de media luna apareció a la entera disposición de Bowen, como si una bestia invisible apareciera de la nada y mordiera la mitad de su cuello. La expresión de Bowen rebosaba de incredulidad mientras se agarraba el cuello con fuerza con las manos, convulsionando violentamente y finalmente colapsando en el suelo. La sangre salió disparada sin control mientras se convulsionaba violentamente sin una indicación de que esto iba a detenerse. Un simple disparo, pero su destructividad podría dividir una montaña, acabando con todas las esperanzas de supervivencia en el formidable Bowen. Este bruto luchó con desesperación, reunió su última fuerza para levantar las manos y señaló con su dedo tembloroso y ensangrentado hacia Seiyan. Sus ojos contenían arrepentimiento, consternación y falta de voluntad. Consecutivamente, la huella de pesadilla transmitió su registro de batalla.
Basado en tu percepción perceptiva, adquiriste el siguiente informe de batalla. Concursante NUM 22.317 infligió 31, 56, 25 puntos de daño con su rodilla, repeliéndote hacia atrás. Activaste la habilidad personal de tu AD. Ron y canciones. Tu ataque inevitablemente golpeará al oponente. Concursante NUM 22.317 utilizó una habilidad innata. Escudo de niebla, la habilidad formará un escudo protector sobre el competidor que puede absorber 200 puntos de daño de largo alcance / 100 puntos de otro daño. Duración de 5 segundos, escudo de niebla incapaz de defender contra habilidades de daño en el tiempo. Tu disparo infligió 140 puntos de daño, los puntos de vida del enemigo por debajo del 30% causaron una explosividad repentina del daño, infliges 280 puntos de daño. El escudo de niebla absorbió 200 puntos de daño, después de deducir la defensa personal, tu daño resultante es de 80 puntos. Al mismo tiempo, el enemigo sufrirá mareos durante 3 segundos. Concursante NUM 22.317 está muerto. El escenario actual es un entorno pacífico, no puedes obtener ningún beneficio de la muerte del concursante NO. 22.317.